La historia comienza con nuestro protagonista, Kim Sung-hyo, pero para no complicarlos le diremos Kim, un chico que todos los días recibía abusos por parte de los bravucones de su escuela, y el pobre tipo era tan débil que no podía hacer nada para defenderse, hasta que un día, cansado de todos los abusos, comenzó a pensar en cómo los protagonistas de los webtoons que solía leer pasaban de ser unos completos ineptos a unos dioses, y a desear que una ventana de misiones como la de dichos webtoons apareciera ante él, por lo que a todo pulmón comenzó a invocar a dicha ventana, aunque en el fondo sabía que tal ventana no aparecería. Pero cuando el chico ya se había dado por vencido, una ventana apareció frente a él, la cual decía: la ventana de misiones está siendo activada. Y desde entonces la vida del prota dio un giro de 360 grados. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de ese chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo supremacía en las misiones. Bueno, después de que la ventana apareciera frente al prota, este no sabía si acaso se estaba volviendo loco, o si en realidad se había sido bendecido por un poder tan grandioso como el de subir de nivel. Por esto no había podido decidir si aceptar la primera misión o no, pero al final de cuentas no tenía nada que perder, por lo que decidió aceptar dicha misión. Pero cuando el tipo estaba por aceptarla, sin querer terminó tocando a Chaerin, la típica chica popular de su escuela. Y aunque el prota intentó explicarle lo que había sucedido, la chica le soltó tremenda bofetada, pensando que la estaba acosando. Aún así, la chica tuvo la desfachatez de luego de golpearlo pedirle que le trajera un sándwich de la tienda, diciéndole que ella era una especie de modelo y no estaba para hacer sus propias compras, y además ni siquiera le dio el dinero para las compras. Sí, así de jodido estaba el prota que incluso una chica le daba órdenes. Y para empeorar las cosas, cuando se dirigía a la tienda se encontró de nuevo con los bravucones, los cuales le dieron una paliza. La situación ya era inaguantable y el pobre tipo no podía hacer nada al respecto, por lo que al llegar a casa le pidió disculpas a su madre y le dijo que quería dejar la escuela, diciéndole que en dicha escuela ya no estaba aprendiendo nada interesante y que prefería dejarla y comenzar un canal de YouTube. Sí, gente, quería hacerme la competencia, pero su madre le dijo que dejara de decir estupideces y que se tranquilizara, ya que estaba sosteniendo un cuchillo y podría perder la cordura. Vaya forma de amenazar al chico, ¿no? Además, su hermana Dahyun también se burló del prota por su idea de ser un youtuber. Sí, el pobre tipo estaba bastante jodido, ni siquiera en su casa podía estar tranquilo. Por suerte de nuevo, el sistema apareció y el tipo por fin aceptó la primera misión. Comenzando la misión del sistema. Vas a recibir una carta al completar la misión. El prota se preguntaba qué misión comenzaría y a qué tipo de carta se refería el sistema. Una misión de tutorial está siendo creada. Discúlpate con tu mamá, 0 de 1. Recompensa, una carta de oro. El prota al ver esto quedó impactado y ultra emocionado, pensando que si la carta era de oro podría venderla y conseguir bastante dinero por ella. Por lo cual de inmediato se dirigió con su madre para pedirle disculpas, diciéndole que lamentaba haberle gritado antes, que no lo había hecho a propósito, y al hacerlo... Has completado la misión de tutorial. Has recibido una carta de oro como beneficio especial por completar la misión de tutorial. Y luego de haber logrado cumplir con su primer desafío, en su cuarto de inmediato reclamó la recompensa, y la carta que había obtenido tenía la función de hacerlo crecer 3 centímetros de altura, por lo que al usarla, como era de esperarse, su estatura fue aumentada, ya que al parecer dicho sistema le daría recompensas para mejorar su condición física. Sí, las cosas comenzaban a mejorar para el chico, ya que algo nuevo estaba por comenzar. Y bueno, al día siguiente en la escuela, el prota estaba que no cabía en él de la felicidad, y algunas chicas notaron que el tipo se había vuelto un poco más alto, y todo esto era gracias a la recompensa que había obtenido. Era por esto que el chico estaba ansioso de que la siguiente misión apareciera, y por suerte no tuvo que esperar demasiado para que esto pasara, ya que la siguiente quest apareció, y la recompensa sería mucho mayor que la última vez, pero lo que nos esperaba era esto. Bésate con Baek Charin, 0 de 1. Recompensa. Una carta de oro, una carta de plata. Sí, la segunda misión estaba bastante hardcore, ya que debía besar a alguien que lo odiaba. El prota se preguntaba qué debía hacer, cómo se conseguía un beso de una persona que lo trataba como una escoria, y que además lo veía como un completo pervertido, por lo cual decidió que lo mejor era rendirse con esta misión, ya que no tenía ninguna oportunidad de conseguir un beso con Chaerin. Pero tal fue su sorpresa cuando... Si te rindes ahora, las recompensas que recibiste al momento serán confiscadas, y la ventana de misiones no aparecerá más. El tipo no podía rendirse, ya que si lo hacía perdería todo lo que había obtenido hasta ahora, y la ventana de misiones ya no aparecería más ante él. Por lo que sí, tendría que conseguir un beso de la chica costara lo que costara, aunque decirlo era mucho más fácil que hacerlo, ya que no sabía cómo carajo debía conseguir un beso de la chica con más seguidores en Instagram del colegio. Se preguntaba si debería forzarla o qué otra estrategia debería seguir. Por suerte, mientras lo pensaba, nos presentan al mejor personaje de esta historia, Yakuza, el mejor amigo de nuestro prota, un tipo con cara de ser un
un criminal, pero que lamentablemente al igual que nuestro prota era acosado diariamente. Pero bueno, el buen Kim decidió preguntarle que qué haría si hipotéticamente tuviera la misión de besar a una chica y que de eso dependiera su propia vida, a lo que el tipo le contestó que la mejor forma era pagando por el beso, cosa que por un momento ilusionó a nuestro prota, pensando que si le pagaba a la chica podría conseguir un beso, pero luego de pensarlo se dio cuenta de que eso no daría resultado. Por suerte tenía otra idea para lograrlo, así que decidió esperar a la hora de la clase de deportes, ya que la chica regularmente se saltaba a dicha clase, y una vez ambos estuvieron solos decidió jugarse el todo por el todo, y luego de pegarle un sorbo a la leche que estaba por beberse la chica, el tipo le preguntó que si alguna vez se había besado con alguien, cosa que como era de esperarse no salió muy bien, ya que la chica le preguntó que si acaso quería morir, y para empeorar las cosas, los matones que diariamente lo molestaban aparecieron en el salón, y estos comenzaron a burlarse del prota, diciéndole que si acaso le gustaba la chica, cosa que hizo enfurecer al prota, el cual les dijo que borraran el video que habían grabado, pero al hacerlo recibió un fuerte golpe de uno de los matones, y como todos los días estaba por recibir una paliza, pero por suerte Charing no era tan mala como parecía, y detuvo a los tipos, que luego de recibir una intensa mirada de la chica decidieron marcharse, y luego de que lo hicieran, Charing le dijo al prota que lo mejor era que se fuera más temprano del colegio, para evitar problemas, claro, y así, una vez el prota estuvo en su casa, este rompió en lágrimas, porque no había podido cumplir con la misión, ya que dicha misión tenía como tiempo límite hasta que la escuela terminara. Pero entonces... Has completado la misión. Sí, el prota había completado la misión, ya que la chica había bebido leche del mismo envase que lo hizo el prota, es decir, se habían dado un beso indirecto. Has obtenido las recompensas. Por lo que el prota había cumplido otra misión y ganado 2 nuevas cartas. Has obtenido una carta de oro. Has obtenido una carta de plata. Una de ellas servía para mejorar la misión de nuestro prota, por lo que sí, ya no tendría que seguir utilizando sus molestos lentes. Y la otra dejó muy sorprendido al prota, pero no se preocupen, porque nos lo revelarán más adelante. El prota estaba que no cabía de la emoción por todo lo que estaba consiguiendo desde que había obtenido el sistema. Lastimosamente, la felicidad le duró muy poco, ya que al día siguiente en la escuela de nuevo fue recibido por los matones, que al igual que todos los días le dieron una tremenda paliza. Esto porque no habían olvidado lo que había ocurrido con Charing el día anterior. Y así, luego de que este recibiera tremenda paliza, Yakuza le pidió disculpas, ya que no podía hacer nada para protegerlo, pero el prota le dijo que no se preocupara, ya que eso no era su culpa, mientras que él solo podía sufrir y preguntarse por qué debía vivir de esa forma. Y las cosas no acabaron ahí, porque en la tarde los tipos continuaron agrediendo al pobre tipo, y mientras lo hacían su hermana apareció. Esta le preguntó al prota que qué estaba sucediendo, a lo que como era de esperarse, el bravucón le dijo que no ocurría nada, que no se preocupara, pero apenas la chica se alejó de ellos, el tipo le preguntó al prota que por qué no le había dicho que tenía una hermana tan hermosa, y le dijo que se la presentara, ya que lucía muy apetecible. Pero cuando dijo esto, Yakuza, que se encontraba en el mismo baño en el que platicaban, le dijo al tipo que ya había ido demasiado lejos. Lastimosamente fue recibido por un fuerte golpe, seguido de una tremenda paliza. Por suerte, esa fue la gota que derramó el vaso, porque nuestro prota entró en modo badass y recordó la carta que había recibido el día anterior, la cual era un movimiento de defensa personal, para ser exactos, el famoso jab de boxeo, y utilizando dicho movimiento lanzó un fuerte ataque contra el tipo, y cuando lo hizo, esto pasó. Una misión de tutorial está siendo creada. Sí, una nueva misión había sido creada, por lo cual el prota le dijo que le mostraría lo que en verdad era apetecible. Y entonces, sin darle tiempo de reaccionar al tipo, comenzó a desatar una ráfaga de increíbles jabs. El tipo no podía hacer nada y se preguntaba qué rayos estaba pasando, porque de la nada el prota se había convertido en una bestia. Yakuza solo podía haber asombrado lo que estaba pasando, y luego de un rato el prota pudo cumplir con la misión y liberarse del rufián, por el que tanto tiempo había sido molestado. Pero ese no era el momento para celebrar, ya que Yakuza le dijo al prota que deberían escapar lo antes posible, antes de que el resto de la pandilla llegara. Y una vez ambos estuvieron en un lugar seguro, Yakuza le dijo al prota que probablemente ahora todo el colegio los perseguiría por lo que habían hecho. Y también le preguntó que dónde había aprendido a boxear también, a lo que el prota le contestó que había aprendido todo viendo videos en YouTube. Sí, muy creíble, ¿no? Lastimosamente, el lugar donde estaban no era muy seguro que digamos, ya que al final fueron encontrados por el grupo de bullies, los cuales, creyendo que había sido Yakuza quien había golpeado a su amigo, le comenzaron a dar una tremenda paliza. Mientras tanto, el prota no sabía si utilizar su habilidad, ya que aunque venciera a todos estos tipos, tenía miedo de que el líder de la preparatoria apareciera, un tipo tan sanguinario que había vencido a todos los alumnos de tercer año. Pero para su mala fortuna, Guhan, el líder de la preparatoria, apareció en la escena y le preguntó al prota que si acaso había sido él quien había golpeado al bully, a lo que el prota, sin más opción, le dijo que sí, que él lo había hecho, ya que este había insultado a su familia, pero lo que nos esperaba era que Guhan le diría que intentara golpearlo, ya que el tipo estaba interesado en sus habilidades con el boxeo. El pobre de nuestro prota estaba aterrado y no sabía qué hacer, ya que Guhan le dijo que si no lo hacía, sería él quien lo golpearía. Pero entonces recordó las cartas que recientemente había obtenido al derrotar al matón, y se preguntaba que si acaso, haciendo uso de estas, podría derrotar al monstruo que tenía frente a él. Pero para la mala fortuna del tipo, las cartas no le serían de mucha ayuda en ese momento,
curioso, ya que una de ellas solo le ayudaría a recuperar su fuerza física y la otra únicamente le ayudaría a mejorar su tono de voz, por lo que sí, las cosas pintaban bastante mal, pero decidió arriesgar todo y usando su único movimiento comenzó a lanzar ráfagas de golpes. Sin embargo, por más veloces que fueran sus movimientos, ninguno fue capaz de conectar, al contrario del otro tipo, que con una patada lo mandó a volar, dejándolo inconsciente, y al despertar se dio cuenta del poder que su oponente tenía. Aún así, no estaba listo para rendirse, aunque para su sorpresa, el tipo ya no quería continuar luchando, ya que incluso lo invitó a comer y le pidió disculpas por lo que había sucedido, ya que únicamente quería comprobar sus habilidades, pero los movimientos del prota habían sido tan buenos que por puro instinto le había devuelto el ataque. Además que le contó al prota que él había practicado boxeo por bastante tiempo y que en él podía haber un gran talento. Y así, luego de esto, las cosas comenzaron a cambiar para nuestro prota, que se había dado cuenta de que el sistema era la forma de mejorar su estilo de vida, pero se preguntaba qué tipo de misión sería la siguiente, ya que hasta ahora únicamente había realizado misiones tutorial, pero no había aparecido ninguna misión principal. Y al día siguiente, el tipo que antes solía molestarlo lo invitó a una reunión con Guhan, y aunque al principio el prota pensó que se trataba de una emboscada para darle una paliza, se dio cuenta que lo que decía era la verdad, ya que en la reunión incluso se encontraba Chaerin y todas las alumnas, entre comillas, populares de la preparatoria. Sí, la vida del prota había comenzado a mejorar, ya que terminó pasando un buen rato junto a los amigos de Guhan, y las personas que antes lo humillaban ahora lo veían como uno más de ellos. Sin embargo, esto no duraría mucho, porque al siguiente día, cuando se dirigía al colegio junto a su nuevo amigo Guhan, esto pasó. Pelea contra Guhan Hong, el líder de la preparatoria Gambuk Seo, y gana 0 de 1. Tiempo restante 3 días. Recompensa una carta de platino. Sí, una misión principal había aparecido. Lastimosamente para el prota, dicha misión era bastante hardcore. El prota no sabía qué hacer, ni siquiera con su mejor movimiento había sido capaz de acertar un golpe contra Guhan. ¿Cómo sería capaz de derrotarlo? Y además tenía un tiempo límite de 3 días para hacerlo. Las cosas se habían complicado, ya que el prota había comenzado a pasar tiempo junto a Guhan y se había dado cuenta de que no era un mal tipo, por lo cual decidió que lo mejor era rendirse en la misión, ya que ahora que tenía la protección de Guhan no era necesario que tuviera habilidades en las artes marciales. Además de que aunque lo intentara, estaba destinado a fracasar. Pero su opinión cambió drásticamente luego de presenciar como Guhan le daba una paliza brutal al tipo que anteriormente solía molestarlo por no haber conseguido el dinero necesario. Y Chaerin, que pasaba por el lugar, le dijo al prota que no debía confiar tanto en Guhan, ya que él era quien en realidad movía los hilos de los bullies, obligándolos a conseguir el dinero de los tipos como él. Y era mejor que se diera cuenta qué tipo de persona era Guhan realmente. Por lo que luego de esto el prota, para salir de dudas, le preguntó a Guhan la razón por la que lo había estado tratando bien, a lo que el tipo le contestó que lo hacía porque era muy bueno peleando, cosa que le armó el prota, ya que por el momento era muy bueno en el box, pero luego de fallar en la misión volvería a ser el mismo inútil de antes, por lo cual su decisión estaba tomada, lucharía aunque tuviera que dejarse la vida en ello. Así que luego de esto, en las noches comenzó a practicar sus jabs en un parque cercano. Sin embargo, mientras lo hacía se preguntaba cómo sería capaz de pasar la misión, si ni siquiera con su jab había podido hacerle nada a Guhan, y las otras 2 cartas que había conseguido no serían de mucha ayuda. Pero mientras este analizaba la situación, unos tipos aparecieron frente a él pidiéndole un poco de dinero para el autobús, pero cuando el prota les dijo que no tenía, uno de ellos, enfurecido, lo atacó. Sin embargo, el prota ya no era el mismo de antes y lo interceptó con un poderoso jab de derecha. La maestría de tu jab ha subido al rango E. Y al hacerlo se dio cuenta de que su habilidad había subido de nivel, ya que sí, cada vez que este utilizaba dicho movimiento, su maestría en él aumentaba. Y ahora que había conseguido subir de nivel, su habilidad se sentía mucho más rápida cuando lanzaba golpes. Aunque mientras este golpeaba a uno de los tipos, otra misión apareció frente a él. Pelea contra los tipos malos y gana 0 de 5. Recompensa una carta de plata. Hay condiciones ocultas. Sí, el prota debía enfrentarse a un gran número de oponentes, lo que hace unos días era inimaginable, pero ahora todo era diferente, por lo que apenas uno de ellos atacó, este le conectó un rápido jab en la mandíbula, noqueándolo en un par de segundos, llegando incluso a pensar que le había quitado la vida, pero tranquilo, solo se había desmayado. Aún así, esa no era razón para celebrar, ya que aún tenía que derrotar a 4 tipos más, los cuales lo comenzaron a perseguir. Lastimosamente llegó a un lugar sin salida, por lo cual, luego de usar la semilla de restauración de fuerza que había obtenido, enfrentó al siguiente oponente y usando un combo fantástico de jabs logró eliminar al segundo tipo. Sí, el chico estaba on fire, ya que comenzaba a familiarizarse con el jab. Y con esto hecho, eliminar a los otros 3 tipos no fue problema, ya que en unos segundos se había deshecho de todos. Y sí, gracias a esto había logrado superar otra misión y conseguir una nueva carta de oro. Pero al igual que la última vez, su contenido nos lo revelarán un poquito más adelante. Por cierto, si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Ya sé que pido mucho, pero con eso me ayudas un montón para que este proyecto siga creciendo. Pero bueno, continuando con la historia, los 3 días de tiempo límite
límite para vencer a Gohan habían pasado, y el prota no sabía si con las cartas que tenía en su poder actualmente sería capaz de cumplir con la misión, pero en su mente estaba convencido de ganar, ya que no quería volver a ser el perdedor de antes. Además de que no quería que Yakuza, la persona que siempre lo había estado ayudando, volviera a ser acosado por su culpa. Sin embargo, mientras nuestro prota platicaba con Yakuza, Gohan apareció para invitarlo a comer, pero mientras lo hacía, un chico terminó derramando helado sobre él, y como era de esperarse, esto lo hizo enfurecer. Pero antes de que Gohan le diera una paliza al chico, el prota lo detuvo y le dijo que lo dejara en paz, a lo que Gohan le contestó que si acaso sabía lo que estaba haciendo. Pero el prota, en la escena más épica hasta ahora, le dijo que claro que sí, que se callara y viniera por él. Uf, momento badass, gente. Pero al contrario de lo que todos pensábamos, Gohan no lo atacó, sino más bien le dijo que se calmara y que apreciaba que fuera leal con sus compañeros de clase. Además, le dijo que los amigos no debían pelear entre ellos y lo terminó invitando a comer. Sí, las cosas no estaban saliendo como el prota esperaba, y durante el receso se preguntaba qué debía hacer para pelear con Gohan, ya que si no pensaba en algo rápido, el tiempo límite de la quest terminaría. Pero mientras lo hacía, Yakuza le preguntó que qué le sucedía y si estaba siendo molestado por Gohan, a lo que el prota le dijo que sí. Se podría decir que su preocupación se debía por él. Pero mientras estos platicaban, Charin apareció y le preguntó al prota si era cierto que había estado a punto de pelear contra Gohan. Además le dijo que si acaso creía que en serio podría derrotar a ese monstruo. Sin embargo, nuestro prota le preguntó que por qué salía con el grupo de Gohan, siendo que ella, entre comillas, era buena persona. Esto por haberlo ayudado varias veces, y esta le dijo que era porque se sentía cómoda con ese grupo. Pero mientras estos platicaban, apareció un tipo para avisarle al prota que algo realmente grave estaba ocurriendo, ya que Yakuza, al escuchar que el prota estaba siendo acosado por Gohan, decidió enfrentarlo y comenzó a buscarlo entre su grupo, los cuales estaban a punto de darle una tremenda paliza. Pero entonces Gohan apareció y le preguntó a Yakuza el por qué lo estaba buscando, a lo que este le contestó con todo el valor de su alma que no molestara más al prota. Pero Gohan le terminó contestando con una tremenda bofetada que de inmediato lo mandó al suelo y le dijo que él y el prota eran buenos amigos, además de que odiaba a la gente como él, ya que ni siquiera lo consideraba una persona. Y en medio de una paliza le dijo que en el mundo habían rangos y el suyo era el más bajo, por lo cual era él quien debía alejarse del prota. Pero entonces, el prota en una entrada épica usando su jab logró conectarle un golpe a Gohan, ya que no podía abandonar al único amigo que tenía y a la persona que le debía haber podido sobrevivir todo este tiempo. Sin embargo, Gohan le dijo al prota que si en serio quería pelear con él, que si acaso no eran amigos, pero el prota enfurecido le dijo que su único amigo no era otro más que Yakuza. Y nos revelan que la carta que había obtenido anteriormente era la de obtener un aumento de fuerza por 5 segundos. Ese sería el as bajo la manga para superar este quest. El resto de alumnos que veían el altercado no podían creer lo que veían, ya que habían escuchado que el prota practicaba boxeo, pero no creían que fuera capaz de enfrentar a Gohan. Y entonces la pelea inició con el prota intentando conectar un jab, pero con Gohan esquivándolo, y seguido de esto el prota lanzó una ráfaga de jabs de derecha. Sin embargo, ninguno de ellos conseguía conectar, ya que los movimientos de Gohan eran impecables, aunque desde fuera se veía como si el prota tuviera la ventaja, y creían que Kim en realidad sí tenía alguna posibilidad de ganar la pelea. Sin embargo, mientras platicaban, el prota recibió un fuerte golpe por parte de Gohan, que estaba decepcionado del prota, diciéndole que si acaso solo sabía hacer eso. Seguido de esto, el tipo comenzó a tener el control de la pelea, diciéndole al prota que si acaso quería ganarle utilizando la misma técnica. Pero entonces vemos como el prota tiene un recuerdo de la noche anterior, donde se da cuenta que la única forma de ganarle a Gohan era utilizando la carta que había obtenido al derrotar a los matones, la cual le otorgaba 5 segundos de fuerza adicional, por lo que regresando a la actualidad, el prota comenzó a intentar tener una apertura para acercarse a Gohan. Aún así, esto no sería fácil, porque cada vez que se acercaba, el monstruo con el que se estaba enfrentando le conectaba tremendas bombas, hasta que por fin, cuando todo parecía estar perdido, el prota logró sujetar a Gohan. Y entonces, Gohan, al ver que el prota lo abrazó, le dijo que en serio acabaría con él, pero lo que lo sorprendió fue que este comenzó a intentar levantarlo y activó su as bajo la manga. Has usado la fuerza adicional, Por lo que haciendo uso de su fuerza incrementada por 5 segundos, logró levantar a Gohan, y en una escena épica, al estilo de Rock Lee contra Gaara, estrelló la cabeza del tipo contra el suelo, y luego de hacerlo, antes de que acabaran los 5 segundos, comenzó a conectar una ráfaga de jabs potenciados por la habilidad al tipo que yacía en el suelo, el cual no podía creer lo que estaba pasando, y luego de que los 5 segundos terminaran, el prota logró vencer al monstruo que gobernaba la preparatoria. has completado la misión principal. Nadie de los que veían la pelea podían creer lo que estaba pasando. ¿Cómo
cómo aquel chico había pasado de ser una escoria a convertirse en el más roto de toda la preparatoria. Y bueno, al día siguiente, Gu-han dejó de asistir a la preparatoria, y todos decían que había sido por las serias lesiones que el prota le había ocasionado. Y ahora que el monstruo no estaba más, Kim se había convertido en el nuevo jefe de toda la preparatoria. Por cierto, la carta que el tipo había conseguido como premio luego de haber derrotado a Gu-han era la de espiar, una carta que, como su nombre lo decía, le ayudaría a espiar a sus oponentes, aunque el prota quedó algo decepcionado, ya que había estado esperando una carta como la del Yap. Pero bueno, luego de esto, mientras Kim y Yakuza se dirigían a su salón, todos hablaban sobre ellos, de que rumores de que el prota era un sanguinario se habían esparcido por todo el colegio. Además, mientras esos caminaban, se toparon con alumnos de primer año, los cuales tenían un aspecto bastante peculiar, y dichos tipos se pusieron bajo las órdenes de nuestro prota. Sin embargo, este les dijo que se alejaran, ya que no estaba interesado en pertenecer a una pandilla, por lo que sin más opción los tipos se alejaron, y Yakuza le explicó al prota que estos tipos solían servirle a Gu-han para que los ayudara a cumplir con su objetivo, pero este se cansó de ellos y los mandó a volar, y dicho objetivo era el de unificar Camburg, es decir, la ciudad, ya que esta era como un campo de batalla, con 4 escuelas luchando por expandir su territorio, y lo que el tipo quería era vencer a las otras 4 escuelas junto al prota. Pero el prota ni loco estaba dispuesto a involucrarse con unos tipos tan retorcidos como esos, pero entonces una misión fue creada. Reina en la preparatoria Cambuc SEO. 1. Gana la confianza de los estudiantes de primer año en la preparatoria Cambuc SEO. 0 de 1. Con el objetivo de reinar la escuela, sí, es decir, debía involucrarse con las pandillas, ya que si no aceptaba perdería lo que había logrado hasta ahora, y tarde o temprano se enterarían de que había vuelto a ser un debilucho, por lo cual no le quedó más opción que aceptar la quest, y les dijo a los alumnos de primer año que aceptaba su propuesta, y que él se encargaría de unificar Camburg. Por cierto, luego de esto, mientras el prota platicaba con Chaerin, nos revelan cómo funcionaba su nueva habilidad de espiar, y esta consistía en que revelaba toda la información sobre los puntos fuertes y débiles de la persona en quien lo usaba. Aunque al hacerlo, la persona se sentía, digamos que, acosada, por lo que como lo había probado con Chaerin, terminó recibiendo una fuerte bofetada. Y bueno, luego de esto, los tipos de primer año le explicaron al prota cómo funcionaba todo, ya que no se los conté, pero el prota había obtenido la misión de convertirse en el líder de la pandilla, por lo cual al final terminó aceptando trabajar con los tipos. Y estos le explicaron que Camburg ahora mismo era un campo de batalla, con las 4 escuelas luchando por expandir su territorio, aunque el prota les dijo que no quería intervenir en ese asunto, pero los tipos le dijeron que eso ya no era posible, ya que los otros líderes ya sabían de él y seguramente vendrían por él. Además de que pronto se realizaría una reunión en la que las 4 escuelas se reunirían para hablar pacíficamente, pero como era de esperarse, nuestro prota se negó. Luego de esto, vemos como los líderes de las otras preparatorias se habían enterado de que Gu-han había sido derrotado y estaban ansiosos por conocer la cara del nuevo líder de la preparatoria oeste. Y qué mejor lugar para hacerlo que la reunión que se avecinaba. Por otro lado, nos muestran al prota aceptando asistir a la reunión, obligado por el mismo sistema, el cual lo recompensaría con la grandiosa cantidad de 11 cartas. Y como el prota había obtenido una ambición inmensa de poder, decidió asistir a dicha reunión. Pero bueno, al día siguiente en la escuela, el prota continuaba aprendiendo a utilizar la nueva habilidad que había obtenido, exactamente la de espiar, logrando conocer las estadísticas de todos en la escuela. Pero lo que más lo sorprendió fue que Yakuza, su mejor amigo, tuviera un potencial fuera de lo normal, escandalosamente alto, por lo que sabía que mantenerlo cerca sería buena idea. Pero bueno, vayamos a lo importante. Sí, la reunión de líderes, en la cual decidió pedirle a Yakuza que lo acompañara, para no sentirse tan solo, rodeado de verdaderos monstruos. Por cierto, gran número de hombres que ahora estaban bajo su mando estaban ansiosos por acompañarlo, pero como ya conocemos al prota, este decidió que lo mejor era llevar consigo solo a Yakuza, y por supuesto al tipo loco que lo idolatraba. Y dicho tipo le dijo que cada día lo admiraba más, ya que estaba seguro que él solo podría contra todos. Pero la verdad detrás de todo esto era porque el prota sabía que de esa forma sería mucho más fácil huir, si las cosas se ponían serias. Pero bueno, así los 3 mosqueteros se dirigieron a dicha reunión. Pero por otro lado nos presentan a Han, el líder de la preparatoria sur, un tipo sanguinario, capaz de incluso humillar a guardias entrenados. El tipo era una verdadera bestia, una bestia que estaba por dirigirse al encuentro con el prota. Y bueno, regresando con Kim, este por fin llegó al lugar de la reunión, el cual era una especie de fábrica abandonada, donde solían llevarse a cabo todas las reuniones durante todos los años, un lugar donde si alguien perdía la vida, nadie lo sabría. Cuando el prota entró al lugar, se encontró con el otro líder, Kang, de la preparatoria oeste, el cual parecía ser un tipo normal, muy parecido al prota, y el cual trató con mucha amabilidad a Kim, pero la mano derecha del prota le dijo que no cayera en la fachada de chico bueno del tipo, ya que en realidad ese tipo quizás podía ser el más peligroso de ese lugar. Pero mientras conversaban, el último líder por fin apareció. Han había llegado al lugar, el cual tenía una personalidad bastante irritante y parecía tener algunos problemas con Kang. Pero entonces, cuando los 3 líderes estuvieron reunidos, esto pasó. La misión se ha completado. Has obtenido una carta de
de oro y 10 de bronce como recompensa. Una vez el prota obtuvo las cartas, de inmediato decidió alejarse lo más pronto posible de ese infierno, pero no la tendría nada fácil, ya que fue detenido por Han, que le preguntó a dónde carajos iba, diciéndole que había venido para conocerlo, ya que había escuchado sobre su victoria con Gu Han y quería saber de qué estaba hecho, teniendo una pelea 1 a 1, a lo que el prota comenzó a sonreír épicamente, haciendo creer al tipo que en realidad sí era un verdadero amo, pero en realidad solo estaba tratando de que el sistema no le diera una misión en la que tuviera que pelear con alguien que seguro lo destrozaría. Los miembros de las otras pandillas estaban impresionados con la fría actitud que el prota había demostrado, ya que ni siquiera se había inmutado. El otro líder ahora comenzaba a creer todos los rumores que había escuchado sobre el prota, sobre cómo este era un desalmado, pero aún así estaba esperando el momento perfecto en que tanto el prota como Han se cansaran, para así acabar con ambos. Sí, ¿en qué clase de encrucijada se había metido el pobre Kim? Mientras tanto Han estaba furioso, nunca alguien se había reído tan sarcásticamente en su cara. El prota se dio cuenta de que quizá tendría que pelear de todas formas. Por suerte, el consejero de Han los detuvo, diciéndole a su líder que lo mejor era no iniciar un conflicto ahora, ya que Kang aprovecharía el momento para acabar con ambos, por lo que al final los otros líderes decidieron retirarse, ya que habían cumplido con su misión principal, conocer la cara del prota, y sabían que pronto se volverían a ver, pero no de una manera tan pacífica. Por cierto, antes de que los tipos se fueran, el prota intentó usar su habilidad de espiar con ellos, pero esta no funcionó, ya que los tipos tenían un nivel muy superior al del prota. Pero bueno, luego de haber sobrevivido a todo esto, el momento de obtener el premio por el que el prota se había jugado la vida llegó, y al fin pudo ver qué tipo de cartas se encontraban entre las 11 que había obtenido. La primera en revisar fue la carta de oro, revelando carta de oro, carta regular, el maestro de las cartas, la cual tenía la función de combinar varias cartas para obtener una mejor. Sí, como una especie de juego en el que podría probar varias combinaciones para obtener recompensas aún mejores, por lo que de inmediato el prota reveló las otras 10 cartas de bronce que había obtenido, y como estas contenían habilidades bastante chafitas, decidió probar la carta de oro, comenzando a combinar gran parte de las cartas de bronce. Has obtenido una carta de plata al combinar 2 cartas de bronce, carta de ataque, boxeo, golpe recto. La primera de buena calidad que obtuvo fue la carta de golpe recto. Sí, Kim por fin había podido incorporar un ataque nuevo a su arsenal, es decir, ya no tendría únicamente su jab. El prota estaba que no cabía de la felicidad, por lo que sin poder con la emoción, continuó combinando cartas en modo hardcore. Lastimosamente, las siguientes 2 cartas que obtuvo únicamente servían para hacer deporte, tanto básquet como fútbol, cosa que no le serviría para sobrevivir a las batallas que se le venían encima, por lo cual decidió probar suerte de nuevo, combinando las 2 cartas que había obtenido, y así, jugándose el todo por el todo, logró obtener una nueva carta de oro. Estás usando maestro de las cartas. Has obtenido una carta de oro por 2 de plata, carta de deportes, maestro por favor, la cual era maestro por favor, pero su funcionamiento lo sabremos un poquito más adelante. Eso sí, el prota quedó ultra impactado al obtenerla. Pero bueno, dejando eso a un lado, luego de que el prota volviera en sí y perdiera la excitación por las nuevas cartas, esto pasó. Se está creando la misión principal. Recluta compañeros, 0 de 4, recompensa, una carta de oro. Sí, el prota debía reclutar al menos 4 personas para su equipo, aunque el tipo tenía bastantes incógnitas sobre para qué necesitaría formar un equipo, pero como este necesitaba obtener la recompensa, le terminó pidiendo a Yakuza que se uniera a su equipo, el cual sin dudarlo aceptó, por lo cual Yakuza se ha convertido en tu compañero. El prota había conseguido así de fácil al primer recluta, ahora solo debía conseguir 3 miembros más. Incluso pensó reclutar al tipo que siempre estaba pegado a él, aunque al final decidió tomar la decisión después, ya que no quería cometer errores al incluir aliados a su equipo. Pero bueno, después de esto, el prota, luego de hacer su caminata como todas las noches, aún continuaba pensando a quién escoger para el equipo, pero mientras lo hacía se encontró con Chaerin, que pasaba por ahí, y este, aprovechando el momento, le pidió que por favor lo abofeteara. Y si se preguntan el porqué de esto, era para probar cómo funcionaba la carta maestro por favor, que recientemente había obtenido. Obviamente la chica quedó muy sorprendida, aún así decidió cumplirle su fantasía y abofetearlo. Sin embargo, cuando estaba por hacerlo, los tipos con los que anteriormente había luchado el prota aparecieron en busca de pelea, burlándose del prota por tener fetiches raros. Y entonces otra misión apareció: derrota al líder de los bullies, 0 de 1, subordinado de bullies, 0 de 5. El prota creía que la misión sería fácil, aún así estaba preocupado por el líder de los bullies, ya que no sabía qué tan fuerte podía llegar a ser, y este al final apareció frente al prota. Su nombre era Park, y cuando el prota usó su habilidad de espiar, pudo notar que sus estadísticas eran bastante altas, mucho mejores que las suyas. Pero entonces Chaerin intentó detener a los tipos, diciéndoles que qué se estaban creyendo, que buscaran algo mejor que hacer, pero los tipos no se detendrían ni siquiera ante una chica. Por suerte, cuando estaban por golpearla, el prota recibió el golpe por ella. Sin embargo, algo extraño estaba pasando. El golpe no le había dolido lo más mínimo al prota. Esto porque la habilidad maestro
por favor se había activado. Y luego de esto y de recibir una ráfaga de golpes, el prota liberó el potencial de la habilidad, noqueando de un solo golpe a uno de los tipos, un golpe ultra potente. Esto porque la carta tenía la función de aumentar las estadísticas del prota, luego de que este fuera golpeado, por lo cual, luego de presumir con Chararin llegando a sonrojarla, continuó con la masacre, destrozando la cara del siguiente tipo que lo atacó. El nivel del prota en ese momento era altísimo, por lo que diciéndole a Chararin que cerrara los ojos, el tipo se encargó de noquear al resto de bullies. El único que quedaba era su líder y estaba ansioso por enfrentarlo. El prota estaba seguro que lo derrotaría sin mucho esfuerzo. Sin embargo, el efecto de la carta llegó a su fin y de nuevo sus golpes volvieron a la normalidad, es decir, estaba jodido. Esto porque comenzó a recibir una intensa ráfaga de ataques. Sin embargo, la carta no se activaba de nuevo, por más daños que el pobre Kim estuviera recibiendo. Por suerte, cuando el tipo se burló de él frente a Chararin, la habilidad se activó de nuevo, porque en realidad debía ser humillado para que la habilidad funcionara. No solo debía recibir golpes, medio turbio, ¿no? Y una vez obtuvo de nuevo su poder, acabó fácilmente con el tipo, destrozándolo de una manera brutal al combinar su aumento de fuerza y la carta maestro, por favor. Pero bueno, dejando eso de lado, al día siguiente Chararin estaba molesta con el prota. Esto porque en la escuela se había difundido rumores de que ellos estaban saliendo. Por supuesto, dichos rumores habían sido creados por la mano derecha del prota, que como siempre lo admiraba de más. Pero bueno, eso no es lo importante aquí. Lo importante es que Han, luego de enterarse que uno de sus subalternos había sido derrotado, decidió que el momento de enfrentarse contra Kim había llegado. Mientras que por otro lado, el prota había obtenido una nueva carta, la carta cohete. Esto como recompensa por lo de la noche anterior. Una verdadera batalla de líderes estaba por iniciar, aunque antes de que Han pudiera dirigirse a la preparatoria del prota, uno de sus subordinados lo detuvo, más específicamente el número 14. Porque sí, no se los había dicho, pero cada pandilla tiene un ranking con sus peleadores más habilidosos. Por esto, el número 14, que se especializaba en la defensa, le haría una pequeña visita al prota. Pero regresando con el buen Kim, luego de tener un problemilla con Chararin como todos los días, se dio cuenta de que Gu-Han había vuelto a la escuela, aunque claro, no estaba buscando problemas. Pero entonces, recluta a Gu-Han como parte de tu grupo, 0 de 1, recompensa una carta de plata. El prota estaba seguro de que eso era prácticamente imposible, pero como lastimosamente se había vuelto un adicto a las cartas, al final decidió pedirle a su ex amigo que se uniera a su grupo. Sin embargo, el tipo lo ignoró descaradamente. Pero bueno, dejándose a un lado, mientras el prota se dirigía a su casa junto a Yakuza, uno de sus sirvientes le dijo que el tipo que siempre estaba pegado a él había sido capturado por los hombres de Han, y el sirviente le dijo que necesitaban su ayuda para rescatarlo. Pero como ya conocemos a nuestro prota, le dijo que se les arreglaran como pudieran, marchándose del lugar junto a Yakuza. Por otro lado, vemos a la mano derecha del prota, que lo llamaremos Martín, ya que su nombre está bastante complicado. Bueno, pues Martín estaba recibiendo una paliza por parte de los hombres de Han. Sin embargo, el tipo, a pesar de la tortura por la que estaba pasando, aún no se quebraba y no dejaba de repetir que seguiría a Kim Sung-hyu hasta el final de sus días. Sin embargo, cuando estaba por ser noqueado con un garrote, esto pasó. Estás usando el puño recto. Sí, el prota, a pesar de sus palabras, había vuelto por su mano derecha, y luego de decirle al pobre Martín que era un dolor de trasero, usó su habilidad de espiar con todos los tipos, dándose cuenta que el único que representaba un reto era el número 14, ya que sus habilidades eran bastante superiores a las suyas y no estaba seguro de poder ganar contra él. El prota sabía que sería difícil enfrentarse al tipo frente a él, ya que lo superaba prácticamente en todas las estadísticas, por lo que rápidamente lanzó un jab para tomar al tipo con la guardia baja. Sin embargo, eso no funcionó, porque dicho golpe no le hizo ni cosquillas, ya que su resistencia era monstruosa. Y a pesar de lanzar una fuerte ráfaga de jabs, nada funcionó, y el prota fue conectado por un fuerte derechazo que lo sacó de balance. Por suerte el tipo contaba con un as bajo la manga. Sí, precisamente el aumento de fuerza por unos segundos. Sin embargo, dicho as fracasó, ya que lo había usado la noche anterior, y la carta tenía la regla de únicamente poder usarse luego de 24 horas, por lo que nuestro buen King fue derrotado por el número 14, prácticamente humillado. Por suerte, cuando estaba por recibir una paliza por los otros tipos, Gu-Han apareció para cubrirle la espalda. Sí, el antiguo número 1 de la preparatoria había vuelto, y lo había hecho precisamente para unirse al grupo de nuestro protagonista. Sí, al final Kim no había sido ignorado hace rato, y gracias a esto, la misión de reclutar a Gu-Han fue completada, y el prota obtuvo una carta platino. Mientras tanto, el gordo le dijo a Gu-Han que no se preocupara, que también lo enfrentaría a él. Pero el buen Gu-Han le dijo que no sería él a quien enfrentaría, sino más bien al buen Kim Sung-hyu, que únicamente había calentado, por lo que luego de entrar en su modo badass, el prota estaba de vuelta por la revancha. Y luego de esto, una nueva misión dio inicio. Logra un combo con todas las cartas que has obtenido, recompensa una carta de oro, por lo
lo que luego de esto, el prota comenzó a recibir los fuertes golpes del número 14, pero utilizando su carta maestro por favor. Seguido de esto, conectó un fuerte golpe recto, para luego rematarlo con su movimiento estrella, el cohete, combinándolo con la carta que recién había obtenido, una patada giratoria de taekwondo, dejando noqueado al número 14 de inmediato. El prota logró completar la misión y obtuvo una carta de oro, pero lo sorprendente fue que cuando Kim reveló dicha carta, en realidad eran dos, pero únicamente podía escoger una de ellas. El tipo no sabía muy bien por cuál debería decantarse, ya que las dos se veían bastante prometedoras. Pero bueno, luego de haber completado la misión y de separarse del grupo, el prota decidió tomar la decisión, luego de descansar un rato, ya que estaba molido de tantos encuentros que había tenido en las últimas horas. Y así, al siguiente día en la escuela, luego de que el prota le agradeciera a Guhan por echarle la mano el día anterior y por aceptar unirse a su grupo para unificar Camburg, este último le dijo que debía cuidarse de Hank, ya que no era un simple matón, de hecho era bastante inteligente, por lo que debía cuidarse lo más posible de él. Y sí, tenía razón, porque mientras tanto, en la preparatoria de Hank, este último, en lugar de reprender al número 14 por haber perdido, obtuvo toda la información sobre las técnicas de batalla que el prota utilizaba, qué movimiento realizaba y qué estilo tenía. Por lo que luego de interrogar a su subordinado, llegó a la conclusión de que Kim Sung-hyu era eso, aunque no nos especifican muy bien a qué se refería. ¿Será que también tiene el sistema? Bueno, regresando con el prota, este al final tomó la decisión sobre qué tipo de carta debía escoger. Por cierto, las dos opciones que tenía eran las siguientes. Una de ellas le permitía conocer el contenido de las siguientes cartas que obtendría, y la otra le permitiría dar un pequeño saludo con alguien del sistema. Y la elección que el prota tomó fue la del saludo, esto para tener respuestas a todas sus preguntas, pero al hacerlo, el tipo entró en una especie de mundo paralelo, y todas las personas de la escuela desaparecieron. En el lugar únicamente estaba él, y al llegar al patio de la escuela, pudo encontrarse con lo que había escogido. Sí, alguien del sistema, que tenía la forma de una extraña puerta, en la cual le dijo que podía preguntarle lo que quisiera. A lo que el prota, obviamente, comenzó a preguntarle por qué había sido escogido para formar parte del sistema, cuál era el fin de las misiones y bla bla bla. Pero entonces la puerta le dijo que si quería saciar sus dudas, primero debía demostrarle que era digno, y para esto debía cumplir con la misión principal, es decir, unificar Camburg y a las 4 preparatorias, y si lo hacía podría probarle que él era digno de su conocimiento. Además de que le dijo que si acaso no le gustaba cómo su vida poco a poco estaba mejorando, pasando de ser un completo perdedor a un tipo increíble, y eso que solo era el inicio, porque con las cartas que obtendría sería imparable. Lastimosamente, luego de esto el prota despertó del trance, volviendo a la normalidad con sus compañeros, pero luego de hacerlo se dio cuenta de que el sistema tenía razón, ya que con las cartas de oro había mejorado su visión, también su altura, y se había vuelto más fuerte, es decir, estaba motivadísimo para unificar Camburg. Lastimosamente no todo sería felicidad, porque mientras se dirigía a su casa y revisaba todas las cartas que tenía para mejorar sus combos, ¿no saben con quién se topó? Sí, con el mismísimo Hank, que había ido por él, y el cual apenas lo vio, lo mandó volar de una patada. El prota ni siquiera supo quién lo golpeó, cómo un golpe lo había dejado tan destrozado, y Han le dijo que había escuchado que era bastante bueno, por lo que quería tener un buen combate con él. Por suerte el prota, luego de comer una de las semillas de recuperación, pudo escapar de algunos ataques de Hank, y ahora que su habilidad espiar había subido de nivel, pudo ver las estadísticas del tipo, las cuales eran prácticamente bestiales. Varias de sus estadísticas estaban a tope, es decir, el prota nuevamente estaba jodido. Sus estadísticas no eran nada comparadas con las de Hank, y para empeorar las cosas, una nueva misión emergió. Gana contra Hank, 0 de 1, recompensa, una carta platino. Hay una condición oculta. Y este me parece un buen momento para dejar el video. Nah, tranquilos, no los puedo dejar aquí, pero espero se suscriban por no haberlos dejado con la duda. Regresando con la historia, como el prota sabía que esto era prácticamente imposible, decidió usar su cabeza, diciéndole a Hank que dejara la pelea para otro momento, ya que ahora mismo nadie los estaba viendo, es decir, no había público para presenciar el espectáculo. Por suerte, la técnica de disociación funcionó, ya que Han decidió dejar la pelea para otro momento, un momento donde pudiera demostrar quién era el mejor. Sin embargo, el prota sabía que no podía desaprovechar esa ocasión, y apenas Han bajó la guardia, realizó un movimiento rastrero, pero inteligente, atacándolo con su cohete por la espalda, para de nuevo realizar el combo con la patada de taekwondo. Sin embargo, cuando parecía que el prota ganaría de nuevo, este fue interceptado por Hank, y lo había hecho con otra patada giratoria, ya que él nunca bajaba la guardia. Sin embargo, quedó sorprendido con las habilidades del prota y su manera de pensar. Aún así, había creído que sería más fuerte. El prota había perdido su primer encuentro, pero entonces, primera derrota contra un enemigo formidable, completado. Sí, la condición oculta de la misión se completó, es decir, el prota no perdería el sistema, además de que obtuvo una
carta de diamante por dicha condición. Sin embargo, al final terminó quedando inconsciente, pero por suerte, Martín pudo encontrarlo y llevarlo a la preparatoria, en donde luego de recuperarse, Gu-han le dijo que había tenido suerte de que Han no lo hubiera acabado. Ah, y por cierto, el prota aprovechó para revisar las estadísticas de Gu-han, las cuales, por cierto, parecían estar prácticamente a la misma altura que las de Hank. Esto hacía pensar al prota que quizás se le había dejado fácil en su anterior pelea, por lo cual le preguntó el por qué se había unido a su grupo, a lo que Gu-han le contestó que era porque no había conocido a un tipo como él y estaba interesado en ver si podría derrotar a los otros líderes. Pero bueno, después de esto, gracias a la derrota que había recibido, fue recompensado con una carta diamante, aunque King no podía creer que hubiera sido recompensado únicamente por recibir una paliza. Aún así, obviamente no desaprovecharía la oportunidad y de inmediato reveló la nueva carta, la cual era carta de invocación, copia de la nube, aunque obviamente conoceremos su función más adelante. Por otro lado, Hank, luego de derrotar a Kim Sung-hyo, había regresado a su preparatoria, y aunque la mayoría de sus subordinados habían creído que sería una batalla muy dura, el tipo los contradijo, diciéndoles que había creído que Kim Sung-hyo sería mucho más fuerte, pero que quizás solo lo sobreestimó. Pero ahora que el líder de la preparatoria había sido derrotado, no había absolutamente nada que les impidiera tomar el control de su territorio. Por esto envió varios de sus subalternos a encargarse del trabajo sucio, pero les dijo que tuvieran cuidado con Gu-han, ya que quizá él podría ser un obstáculo y que lo mejor era que llevaran al número 5 de su preparatoria, una especie de desquiciado. Pero volviendo con Kim Sung-hyo, cuando este volvió a casa, su hermana tenía un deseo un poco egoísta que pedirle, ya que la chica sería visitada por sus amigas y no quería que el pobre chico saliera de su habitación por ningún motivo, aunque eso era justo lo que el prota quería, ya que ahora podría saber cuál era la función de su nueva carta. Pero cuando hizo uso de ella, una especie de humo brillante apareció, dándole la opción de copiar un objeto. Kim Sung-hyo no dudó en hacerlo. Sin embargo, justamente cuando lo hizo, su hermana entró en la habitación y dicha nube terminó atrapando de una manera, digamos que bastante extraña, a la chica. Y el sistema le dio esta notificación: cuando copias, el objeto puede moverse por sí mismo. Felicidades, has tenido éxito en copiar a Da-hyun. Seguido de esto, la chica fue liberada, aunque no podía creer qué carajos le había ocurrido. Había sentido como si una fuerza desconocida la capturara. El prota no sabía ni qué excusa inventarle, pero al final no tuvo la necesidad de inventar nada, ya que la chica se hizo la idea de que quizá se trataba de un fantasma. Por cierto, la razón por la que había entrado al cuarto de su hermano era para pedirle un autógrafo, ya que al parecer sus amigas eran fans del líder de la preparatoria. Pero no nos centremos en eso, sino en que luego de que la nube copiara a la chica, la opción de pegar había aparecido ante Kim Sung-hyo, y cuando decidió aceptar la opción, esto pasó. Felicidades, has copiado a Da-hyun. Su hermana apareció ante él prácticamente de la nada, pero no se trataba de la verdadera, sino más bien de una especie de copia perfecta realizada por la nube fantasma. Esto preocupó un poco al chico, imaginando lo que pasaría si alguien descubría la copia. Incluso serían tratados como una especie de fenómenos. Por otra parte, la chica no solo era físicamente igual que su hermana, sino que incluso podía sentir ciertas emociones, como sentirse ofendida por las palabras del chico. Acto seguido, la nube desapareció, ya que al parecer solo aparecería cuando esta fuera necesitada por el prota. Kim quedó un poco decepcionado por ese tipo de carta, ya que no sabía qué tipo de uso podría darle, o si incluso le sería de utilidad en un futuro, ya que para qué carajo le serviría copiar a su hermana. Aunque mientras lo pensaba, su subordinado apareció frente a él, pero esta vez no era portador de buenas noticias, ya que le informó que estaban en graves problemas. Esto porque después de que Hank lo derrotara hace algunos días, había movilizado a sus hombres, y ahora el número 13 y el número 5 de su preparatoria estaban por atacar su territorio. Estas eran terribles noticias, ya que en el estado actual en el que se encontraban, no serían capaces ni siquiera de hacerles frente. Kim Sung-hyo últimamente no había obtenido nuevas cartas de batalla, y se preguntaba qué debía hacer para mejorar las que ya tenía. Por suerte, luego de un rato se le ocurrió perfeccionar sus habilidades, entrenando con Gu-han. Obviamente este se negó, pero ya sabemos cuál era el nuevo as bajo la manga de nuestro prota. Sí, precisamente la nube de copia, con la cual, luego de obtener una copia perfecta del chico más fuerte de su preparatoria, pudo comenzar a perfeccionar todos y cada uno de sus movimientos. Esto, claro, al poder llevar a cabo batallas sin límite con un tipo tan fuerte. El nivel de habilidad para golpe recto ha aumentado drásticamente. Pero bueno, luego de esto, por otra parte, nos muestran cómo los tipos de la preparatoria oeste habían llegado al territorio de Kim Sung-hyo y estaban por iniciar el ataque, aunque para esto se habían dividido, y el más fuerte de ellos se encargaría de capturar a Gu-han, mientras que estos del buen Kim Sung-hyo. Sin embargo, antes de hacerlo, querían divertirse un poco, y lo harían molestando
molestando a las hermosas chicas de la preparatoria para chicas que pasaban justo frente a ellos. Pero volviendo con nuestro protagonista, luego de todo el entrenamiento había cambiado mucho. El aura que ahora emanaba era mucho más varonil y dominante que antes. Aunque mientras iba caminando a su escuela, fue avisado por uno de sus subordinados que la preparatoria oeste había llegado a su territorio y que ahora mismo estaba molestando a la preparatoria de chicas. Al principio el prota no parecía importarle mucho, pero al escuchar que las chicas eran hermosas, su instinto despertó, dirigiéndose al lugar con esta escena épica. Aunque antes de llegar al lugar, primero tendría que enfrentarse contra el mismo tipo gordo de antes. Sí, al que antes le había tomado mucho trabajo enfrentar. Pero esta vez las cosas serían diferentes y de inmediato le dijo a los chicos que avanzaran, que pronto los alcanzaría, ya que ahora solo él era suficiente para derrotarlo. Por otra parte, los tipos de la preparatoria oeste continuaban molestando a las chicas, las cuales no sabían qué hacer para escapar. Por suerte, cuando lo hacían, el subordinado número 1 de Kim apareció, aunque no le tendría nada fácil, ya que los enemigos lo superaban en número y no parecían tener ningún tipo de respeto hacia él. Aunque por el que sí tenían respeto e incluso un poco de miedo era del chico que recién apareció. Sí, el número 2 de la preparatoria el Diablo Yakuza. Incluso las chicas parecían haber escuchado de él. El tipo parecía tan pro que incluso tenía las manos en sus bolsillos. Esto obviamente hizo enfurecer a los atacantes, que de inmediato arremetieron contra él. Pero entonces, en una entrada épica, el hombre apareció, al cual le había tomado poco tiempo para deshacerse del gordo, ya que ahora estaba en otro nivel. Obviamente los estudiantes lo atacaron de inmediato, pero estos no tendrían oportunidad, ya que sus cartas habían mejorado tanto que ahora incluso habían evolucionado, adquiriendo un nuevo nombre y con los cuales le bastaron unos cuantos segundos para deshacerse de los tipos. Creando misión secundaria, gana la pelea contra el número 13 de la preparatoria oeste. Recompensa una carta de oro. El prota en su modo badass le dijo al número 13 que llamara a Hank, porque ahora no tenía ningún interés en simples subordinados. Acto seguido se encargó de darle una paliza a todos los chicos que lo atacaron. Nadie estaba a su nivel, destrozándolos con una ráfaga de jabs rojos, patadas giratorias y ganchos increíbles. El número 13 reconoció las habilidades de Kim, diciéndole que por algo era el líder de la preparatoria este. Aún así, el tipo estaba bastante confiado de poder hacerse con la victoria, ya que el gordo le había informado que Kim únicamente peleaba tomando con la guardia baja a sus enemigos y que ni siquiera era un buen peleador. Estas palabras hicieron que el número 13 actuara confiado, pero Kim Sung-hyo le dio un golpe de realidad al mostrarle la abismal diferencia en cuanto a sus habilidades, acabándolo únicamente con un par de movimientos y terminando con una frase épica que impresionó a las chicas de la preparatoria. El tipo era un capo. Y antes de que éstas se marcharan, esta chica de aquí terminó pidiéndole su número, a pesar de todos los rumores que circulaban acerca del buen Kim, ya que al parecer el chico le había gustado. Por otra parte, el número 13 les advirtió que pronto estarían acabados, ya que Hank los destrozaría. Por otra parte, ¿recuerdan al número 5? Bueno, pues este había ido tras Gu-han, preguntándole que qué carajos le había ocurrido y el por qué ahora era un simple subordinado, advirtiéndole que no tenía más opción que capturarlo. Sin embargo, Gu-han ya sabemos que es una bestia y con un solo golpe se encargó de noquearlo, diciéndole que le avisara a su líder que ahora él trabajaba para Kim Sung-hyo. Uf, épico, ¿no, banda? Por otra parte, nos presenta un poco mejor a la chica interesada en nuestro prota. Su nombre era Yang, una amante de los libros y que al parecer era amiga de la hermana de nuestro protagonista. Pero volviendo con el buen King, no podía creer lo mucho que había mejorado en unos cuantos días. Aún así, había algo que lo molestaba. Y esto era que aún no había completado una de las misiones principales. Sí, la de reclutar 4 compañeros, ya que únicamente contaba con 3 y se preguntaba a quién carajos podía agregar. Por suerte al final tuvo una buena idea y terminó invocando a la nube, a la cual le pidió que se uniera a su grupo, por lo que sí, luego de hacerlo por fin había completado la misión y a su vez obtenido la recompensa, una carta de oro. Revelando carta de oro, carta regular, soy el equipo, la cual tenía la función de potenciar las habilidades de su equipo, el cual ahora por fin estaba completo. Y ahora el prota tenía la habilidad de nutrir o potenciar las habilidades de sus 4 compañeros, pero para esto necesitaría completar las misiones de nutrición, ya que solo de esta manera podría obtener las cartas necesarias para hacerlo. Las misiones de nutrición están activas a partir de ahora. El chico únicamente debía esperar las misiones de nutrición, las cuales serían de menor nivel que las secundarias. Ah, y por cierto, recordemos que también había obtenido otra carta, luego de derrotar al número 13, revelando carta, carta de ataque, boxeo, esquivar.
el prota ahora había obtenido una carta que le sería de mucha utilidad en el futuro. Seguido de esto, creando misión secundaria, completa el combo de boxeo, esquivar más gancho. Y para completar esta misión únicamente tuvo que hacer uso del maestro de cartas para descomponer las que no le daban un beneficio. Y luego de varios intentos por fin logró sacar lo que había estado buscando. Pero bueno, luego de esto el prota y Diablo fueron avisados que gracias a la victoria del día anterior contra el número 13 habían logrado expandir su territorio. Esto claro, debido a que el territorio de dicho número 13 ahora les pertenecía, aunque obviamente Kim estaba preocupado por las represalias que la preparatoria oeste pudiera tomar. Sin embargo, preocuparse no sería necesario, porque ahora mismo Hank estaba ocupado lidiando con algunos problemas entre él y la preparatoria sur. Mientras tanto, ante el prota había aparecido por fin una misión de nutrición, la cual consistía en disciplinar a las academias que ahora estaban bajo su control. Sí, las que antes pertenecían al número 13, pero antes de que se encargara de eso, frente a él apareció de nuevo la chica del día anterior, que al parecer estaba bastante interesada en él, e incluso se había quedado esperando a que el prota contestara su mensaje, a lo que el buen Kim Song-hyo no le quedó de otra más que prometerle que pronto le contestaría a su pregunta. Aunque presenciar ese espectáculo desató los celos de Chae-rin, que al parecer también sentía algo por él. Todo un capo que resultó el buen Kim Song-hyo, ¿no? Pero bueno, dejándose atrás, en las academias que antes pertenecían al número 13, aún no estaban muy de acuerdo con la idea de ahora tener que obedecer a Kim Song-hyo. Pero eso no duraría mucho, porque ante ellos apareció el mismísimo líder de la preparatoria este, al cual sin dudar atacaron. Pero esto solo le serviría al buen Kim como una práctica, ya que luego de obtener el combo de boxeo, había sido premiado con una carta muy buena, la cual era Carta de Oro, Dempsey Roll. Sí, sé que muchos la conocerán por el anime de Hajime no Ippo, el movimiento estrella del protagonista. Y para los que no la conozcan, la técnica consiste en balancear tu cuerpo de un lado a otro, esquivando ataques y lanzando ganchos. Y con esta nueva técnica, destrozó a su enemigo, o bueno, más bien disciplinó a su nuevo subordinado. Y así, luego de dar una muestra de sus habilidades, todos en el lugar se dieron cuenta de quién era la persona a la que debían seguir. Y luego de disciplinar a esa academia, únicamente le faltaban dos más de ese territorio, las cuales no representaron ningún problema y fácilmente accedieron a colaborar con él, por lo que la misión de nutrición fue completada exitosamente, obteniendo por supuesto su premio, 4 cartas de nutrición. Aún así, el buen Kim Song-hyo no sabía muy bien en cuál de sus subordinados usarlas, si acaso debía convertir a Gu-han en el soldado perfecto al incrementar todas sus estadísticas, o si acaso debía mejorar las habilidades de su otro subordinado, aunque recordó que el más débil de su grupo por el momento era Yakuza, y si acaso se llegaba a presentar alguna situación de riesgo, lo mejor era que estuviera preparado, por lo cual utilizó todas las cartas en su mejor amigo. Por otra parte, el subordinado número 1 de Kim había estado pensando en algo, y era que muy pronto el prota comenzaría a ganar más territorios, por lo que debía mantener su atención en eso. Aún así, no podía descuidar su base, y para eso debían encontrar a una persona que pudiera hacerse cargo de la escuela, y la persona perfecta para eso era Chae-rin. Por esto, decidió organizar una salida entre el prota y la chica, para que se acercaran e iniciaran una relación. Obviamente fue rechazado rotundamente por Chae-rin, la cual no estaba dispuesta a salir con unos inadaptados. El prota obviamente sí quería ir, pero no creía que la más popular fuera a acceder a acompañarlos. Pero no contaban con su as en el equipo, el Diablo Yakuza, quien tenía ganas de salir y la idea perfecta para lograrlo, por lo que persuadió a las amigas de Chae-rin, prometiéndoles que en el chalet al que irían podrían obtener muchas fotos para sus Instagrams. Y estas a su vez, luego de varios esfuerzos, lograron convencer al objetivo de aceptar, a la que no le quedó más opción que acompañarlas para no defraudarlas. Y así, al día siguiente, todos los chicos estaban listos para emprender el viaje, aunque el Diablo no estaba muy de acuerdo con que Gu-han los acompañara, ya que sí, el tipo había decidido acompañarlos. Pero debido a estos sucesos, a los oídos del jefe de la preparatoria sur habían llegado los rumores de que Kim estaba haciendo su movimiento. Pero lo que lo dejó impresionado fue que este no estaba yendo tras la preparatoria oeste o a la sur, sino más bien entrando a territorio norte, ya que sí, el prota se estaba metiendo en la boca del lobo sin tener la menor idea. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque Kim junto a los demás ya habían llegado al chalet, y una vez ahí, obviamente se la pasarían bien. Claro, con algunos momentos de Chae-rin siendo digamos que agresiva con las tonterías del prota. Mientras tanto, los lugareños, al darse cuenta de que a su territorio habían llegado los altos mandos de la preparatoria este, sabían que esa era su oportunidad para ganar puntos con sus superiores, ya que con la cabeza de esos tipos, seguro ascenderían en el ranking. Por otro lado, los chicos pasaron un buen día, tanto en la piscina como divirtiéndose por la noche,
noche, jugando algunos juegos en donde Chaerin y Kim Sung-hyo siempre parecían competir en todo. Y aprovechándose de eso, el subordinado logró crear el ambiente perfecto para que ambos se acercaran, encerrándolos en una especie de armario mientras se tomaban de las manos. Claro, esto como un juego, ya que el primero en salir sería el perdedor y tendría que afeitarse las cejas. Mientras tanto, el diablo Yakuza, que daba un paseo por las afueras, terminó encontrándose con los matones de antes, que estaban por darle una paliza. Y el buen Kim no podía hacer nada, ya que aún se encontraba encerrado junto a la chica, aunque el sistema le había dado otra misión. Pierde contra Chaerin, recompensa una carta de plata. Aún así, a pesar de esto, el tipo no quería perder ante la chica, pero se dio cuenta de que ésta se había comenzado a sentir mal, ya que al parecer Chaerin era claustrofóbica. Y nos revelan que anteriormente la chica era acosada por sus compañeras, que la encerraban en un armario. Era por eso que ésta estaba medio traumada. Kim, al saber esto, se dio cuenta de la razón por la que anteriormente la chica siempre lo defendía. Por esto, obviamente se rindió, pero al intentar salir del armario, se dio cuenta de que los habían encerrado. Chaerin entró en pánico e incluso rompió en llanto. Pero como todo un caballero, usando la fuerza adicional, se encargó de romper la puerta y al mismo tiempo perder la apuesta. Por lo cual tendría que afeitarse las cejas, pero gracias a esto, poco a poco se ganaba el afecto de la chica, que le dijo que ella pintaría sus cejas cuando él lo quisiera. Aunque luego de esto fueron avisados de que Yakuza había sido emboscado, pero el prota les dijo que no se preocuparan, ya que él estaba más que preparado para eso. Y sí, tenía razón, porque gracias a las cartas de nutrición, el verdadero diablo despertó y fácilmente les dio una paliza a los atacantes. Y bueno, luego de esto, de que el tipo presumiera con las chicas cómo las había protegido, el momento de terminar el viaje llegó, y Kim pudo volver sano y salvo a su casa. Claro, ahora sin cejas por haber perdido la apuesta. Y al siguiente día, todos parecían burlarse de él. Por eso mismo, ya que según ellos lo había hecho para parecer aún más malo. Por suerte Chaerin cumplió con su parte de la apuesta, ya que ella se encargaría de colorear las cejas del chico diariamente, con una escena bastante romántica. Pero bueno, dejando eso de lado, ahora sí, lo emocionante estaba por comenzar. Esto porque ahora Kim Sung-hyo debía elegir qué preparatoria atacar, y para esto una misión fue creada. El chico podía escoger qué preparatoria atacaría, aunque claro, cada una contaba con una recompensa diferente. La más alta era la del norte, por lo que el chico sabía quién debían atacar. Y así, un juego de rayuela por ver quién se apoderaba de todo comenzó. Y el objetivo que Kim escogió fue la preparatoria norte. Sí, la más difícil y la más poderosa. Obviamente su subordinado le dijo que recapacitara, que eso era muy peligroso. Esto porque actualmente sería muy difícil competir contra ellos y que lo mejor era atacar a la preparatoria oeste. Por otra parte, a los oídos de los otros líderes había llegado la noticia de que el prota estaba por atacar. Sin embargo, ambos líderes quedaron impactados al saber que no eran ellos los objetivos, sino la preparatoria norte, ya que el prota no cambió su decisión. Y así, él junto a sus subordinados llegaron a su objetivo, una especie de billar, dirigido por el número 34 de la región norte. Pero estos quedaron impresionados al ver que dicho tipo en realidad era una chica, o bueno, tenía el aspecto de una. Aún así, las apariencias engañan, ya que este era muy bueno peleando, conectando un fuerte golpe al buen Kim Sung-hyo y neutralizando fácilmente a su subordinado. Aún así, eso no fue suficiente para derrotar al prota, quien le ofreció un trato, diciéndole que si él ganaba, ella se uniría a su facción, iniciando la pelea en la que ambos estaban muy reñidos, pero gracias a la carta de esquive que recientemente había obtenido, Kim logró hacerse con la ventaja, y luego de varios intercambios de golpes, logró derrotarla. Gracias a esto, la misión de atacar a la preparatoria norte fue completada. Aún así, a pesar de haber sido derrotada, la chica no quería cumplir con su palabra y unirse al prota, pero al final, Kim fue capaz de persuadirla, asegurándole que a su lado tendría un mejor estatus que el que poseía anteriormente, ya que sería la número 6 de su organización y no manejaría un simple billar. Gracias a esto, logró conseguir una nueva recluta, además de obtener dos nuevas cartas, una carta platino y una de bronce. Mientras que por otra parte, a los oídos del líder de la preparatoria sur había llegado la noticia de que Kim Sung-hyo estaba atacando su base, y que al parecer el ataque a la preparatoria norte solo había sido una fachada. Y sí, el prota junto a su nuevo recluta estaba realizando una misión. Obviamente, varios de los hombres de Hank intentaron detenerlo, subestimándolos enormemente, ya que creían que solo se estaban enfrentando ante una chica. Pero esa chica le cerró la boca, y claro, el diablo Yakuza no se quedaría atrás, demostrando las habilidades que había obtenido recientemente.
demente. Y por cierto, si se preguntan el por qué Kim estaba atacando el territorio sur, pues bueno, se debía a esto. Averigua los negocios de la preparatoria sur, recompensa 6 cartas de nutrición. Aunque el prota aún no sabía muy bien cómo carajos debía averiguar el negocio de Hank. Pero ahora no nos centremos mucho en eso, sino más bien en que luego de que el diablo y Haru derrotaran a varios tipos, la caballería pesada se hizo presente, entre ellos el número 18, que pareció bastante interesado en Haru, además del número 17, quien había estado esperando un enfrentamiento contra el tan reconocido Diablo Yakuza. Por otra parte, Kim Soo-hyo había encontrado un extraño maletín, en donde muy probablemente se encontraría el negocio que estaba buscando. Lo que el tipo nos esperaba era que sería tomado por la espalda, y no era otro que el número 10 de la preparatoria sur, el cual no le dio tiempo ni siquiera de pensar en alguna carta, y aplicó un movimiento bastante demoledor. Para empeorar las cosas, antes de que el prota pudiera recuperarse, lo puso contra las cuerdas, lanzando una ráfaga de golpes devastadores. Mientras tanto, en la base de la preparatoria sur, Hank, que había estado esperando noticias de sus hombres, fue notificado que ya no había nada de qué preocuparse, ya que los tipos de la preparatoria oeste habían sido vencidos. O eso era lo que creían, porque todo había estado dentro de los planes del prota, quien había fingido ser derrotado para descubrir el negocio de Hank. Y luego de escuchar que tal negocio se encontraba dentro de la bolsa de antes, no había razón para continuar fingiendo, por lo que ahora los destrozaría. Claro, para eso haría uso de la carta que había obtenido luego de reclutar a Haru. Carta regular, pañal. Cuando todos tus aliados no sean capaces de pelear, algunas de sus estadísticas aumentarán por 1 minuto. Y sí, gracias a esto, Kim Soo-hyo junto a su equipo se deshizo fácilmente de todos los tipos que antes estaban muy por encima de ellos. Cuando Hank llegó al lugar, no podía creerlo. Sus aliados se encontraban inconscientes y su negocio no estaba por ninguna parte. Obviamente enfureció, diciéndole al resto de sus aliados que llamaran a Hank y le dijeran que la batalla real comenzaba a partir de ese momento e iban por Kim Soo-hyo, quien claro, ahora estaba escapando del lugar. Y una vez los protas estuvieron en su territorio, decidieron averiguar de qué se trataba el negocio que tantos problemas les había dado. Pero al abrirlo se llevaron una gran sorpresa, ya que el maletín estaba lleno de una especie de parches medicinales, de los que en su país usaban para aliviar dolores. Claramente no era lo que esperaban, pero Yakuza les aclaró el panorama, diciéndoles que ese producto no se trataba más que de un analgésico narcótico. En otras palabras, ya saben a lo que me refiero. No lo digo por temas de monetización. Yakuza continuó con la explicación, diciéndoles que ese producto era muy adictivo y podía causar serios daños a las personas que lo consumían de mala manera. Ah, y si se preguntan el por qué el diablo sabía todo eso, pues bueno, era porque su madre extrañamente sabía mucho sobre ese tema. Pero eso, señores, es data para más adelante, ya que ahora has completado la misión de nutrición. El prota había obtenido 6 cartas de altísimo valor que le ayudarían a perfeccionar las habilidades de todos sus aliados e incluso las suyas. Mientras tanto, Hank había recibido una llamada del buen Hank, quien explicó lo que había sucedido. Por esto le propuso una alianza para acabar de una vez por todas con la preparatoria oeste. Claro que Hank no era para nada tonto y aceptaría trabajar a su lado solo con la condición de que le cediera a algunos de sus territorios. Un precio bastante alto. Sin embargo, Hank no tenía opción y aceptó su petición para iniciar el ataque en ese mismo instante. Mientras tanto, Kim Soo-hyo estaba regresando a casa, claro, analizando cómo debía hacer uso de sus nuevas cartas de nutrición, si acaso debía dárselas a la nueva del equipo y potenciar sus habilidades, o si por otra parte debía continuar fortaleciendo el nuevo estilo de batalla de Yakuza. Sin embargo, no tendría mucho tiempo para pensarlo, ya que recibió una llamada de uno de sus súbditos, quien informó que la preparatoria este los estaba atacando, y varios de sus hombres ya estaban en su territorio, por lo que el prota se puso en marcha de inmediato. Por supuesto, alguien ya había llegado primero al lugar, y no era otro que el buen Martin, que estaba intentando que no se apoderaran de su territorio a toda costa. Lamentablemente, era mucho más débil que los atacantes, y obviamente estaba recibiendo una paliza. Por más que lo intentaba, no podía hacer nada. Incluso los atacantes se burlaban del patético número 4 de la preparatoria este. Lo que no sabían era que sus insultos solo despertarían a la bestia, porque entre nuestro prota apareció esto: el miembro de tu grupo Martin está lleno de fe. Felicidades, el potencial de Martin ha sido despertado. Sí, al fin Martin había despertado el potencial dormido en él. Y no solo eso, sino también obtuvo una nueva habilidad, con la que ahora era capaz de luchar usando cualquier cosa que encontrara en el suelo. Además a la acción también se unió Gu Han, quien había aparecido en el lugar, e incluso se impresionó al ver la voluntad de Martin.
Guhan estaba ansioso por pelear, pero no contra simples lacayos, sino contra Han. Mientras tanto, el prota aún continuaba en marcha al lugar del encuentro, pero cuando lo hacía pudo notar como varias de las estadísticas de Martin comenzaron a aumentar drásticamente, y se debía a que sus ganas de no quedarse atrás lo estaban impulsando a no rendirse. Y gracias a esto, luego de varios cruces de ataques, logró sacar un empate contra el gordo. Mientras que por otro lado, Guhan no estaba teniendo demasiados problemas con los otros tipos, deshaciéndose fácilmente de ellos, e incluso del tipo que lo había atacado anteriormente, y el cual ahora quería una revancha. Obviamente, al igual que la vez anterior, solo fue completamente destrozado, pero al hacerlo, en el encuentro apareció otra bestia, el mismísimo Han, que con una patada mandó volar al número 3 de la preparatoria oeste. Y no estaba solo, sino acompañado de varios de sus mejores hombres, a los que había preparado para ese momento. Por lo que sí, a Guhan no le quedaba de otra más que luchar contra varios oponentes. Por suerte, Kim Sung-hyo fue avisado de esto inmediatamente. Claro, al principio no sabía qué hacer, pero al final se le ocurrió una idea bastante buena, y utilizó todas sus cartas de nutrición en su mejor hombre, en el mismísimo Guhan. Obviamente, esto convirtió a la bestia en un demonio, e incluso obtuvo un nuevo estilo de combate. Guhan está usando Casey, un estilo de combate que lo convertía literalmente en un arma humana, con lo que fácilmente derrotó a los lacayos. Han quedó impresionado, pero más con las palabras del tipo, quien le dijo que Kim Sung-hyo era mucho más fuerte que él. Aunque Guhan se preguntaba el por qué ahora sabía utilizar un nuevo estilo de combate, del que nunca ni siquiera había escuchado hablar, pero se sentía bastante natural, por lo que a Han no le quedó de otra más que entrar en la batalla, conectando una fuerte patada en la sien de Guhan. Ahora sí, una batalla de monstruos había comenzado, aunque Han tenía la ventaja, ya que estaba utilizando sus piernas para llevar el combate a una batalla de medio alcance, un terreno en donde Guhan no era demasiado efectivo. Debía entrar en su rango de ataque rápidamente si no quería perder. Al final, como si de un torero se trataba, Han logró evitar las embestidas de Guhan y estaba por conectar el golpe final. Por suerte, el tipo pudo conectar un golpe de último momento para evitarlo. Aún así, a pesar de haber sacado de balance a Han por un momento, ya estaba demasiado cansado como para continuar y decidió dar por terminada la batalla al rendirse. Hice suficiente, así que por favor, termina esto. Sí, el corredor Kim Sung-hyo por fin había llegado al campo de batalla. Al principio Han no lo estaba tomando demasiado en serio, ya que ya lo había vencido una vez, pero rápidamente Kim, poniéndose en posición de combate, le dijo que esta vez sería muy diferente. O eso era lo que creía, porque a las espaldas de Han apareció un ejército enorme, con los hombres más fuertes de la preparatoria este. El prota no podía creer lo que estaba pasando. Si quería sobrevivir, debía enfrentarse a un ejército enorme. Y no, esta vez no habría carta que lo salvara, porque Han había comenzado un ataque a sus espaldas, es decir, estaba siendo flanqueado por todas sus rutas. Eso era lo que un conflicto entre preparatorias representaba. ¿Qué esperabas de la guerra? ¿Creías que lucharíamos 1-1 contra ti? Por favor, no seas ingenuo. Aunque no contaban con que el prota tenía un as bajo la manga, y se trataba del negocio de Hank, el cual le dijo que sería todo suyo si los dejaba escapar. Pero el tipo le dijo que qué les impedía quitárselos por la fuerza, a lo que el prota le contestó que haría lo que le pedía o el negocio desaparecería. Al parecer el chico sí sabía utilizar la cabeza. Al final Hank aceptó y de inmediato rompió su acuerdo con Hank, diciéndole que ahora era él quien tenía en su poder el negocio. Debido a esto, ambos bandos pararon el ataque a la preparatoria oeste. Aún así el prota continuaba preocupado por la situación, ya que habían podido librar el pellejo por los pelos, y de continuar así, no tardarían mucho hasta que su territorio fuera tomado. Por lo que ahora, lo más necesario era conseguir un estratega que supiera guiarlos en los enfrentamientos. Aún así, reclutarlos sería bastante difícil, ya que tanto el sur como el este lo habían intentado, pero ninguno había tenido suerte. Y entonces, una misión de nutrición ha sido creada. Recluta a Jin como miembro de tu equipo. Recompensa, 4 cartas de nutrición. Y así, rápidamente se pusieron en marcha para reclutarlo. Sin embargo, apenas llegaron al lugar, fueron echados por uno de los trabajadores del tipo, ya que al parecer estaba bastante ocupado. Kim no quiso insistir demasiado y volvería al siguiente día, pero cuando estos se iban, Martin informó que ese trabajador era en realidad Jink. El prota no podía creerlo, ya que sus estadísticas eran realmente malas, pero su inteligencia era la más alta que había visto hasta el momento. Aún así, el tipo no estaba dispuesto a colaborar con ellos, o bueno, eso hasta que vio detalladamente a Haru quedando flechado de ella. Y
Y sí, decidió al menos escuchar la propuesta del buen Kim. Seguido de esto, el prota le explicó todo lo que había estado pasando y sobre cómo ahora no sabían cómo salir de ese problema o qué ruta debían tomar. A lo que Jin le contestó que no se preocupara, ya que el problema se resolvería solo, explicándole que para Kang el negocio era como su vida misma, por lo que obviamente atacaría con todo a Han y luego se vería obligado a negociar con él al no tener más alternativa, por lo que lo mejor era aprovechar el momento y expandir su territorio ahora mismo, y para eso solo debía pedir prestado un poder externo. Dicho poder sería el de la preparatoria norte. Obviamente Kim no estaba muy de acuerdo con su idea, ya que sería demasiado difícil que sus tipos quisieran ayudar, pero Jin explicó que los del norte no estaban interesados en él, y si les prometía algunos territorios de los que conquistara, aceptarían fácilmente. El plan era el siguiente: Wuhan se encargaría de proteger su base, con ayuda de algunos tipos del norte. Gracias a esto, el este no podría atacar por la espalda. Mientras tanto, el resto del grupo atacaría al sur, y se encargarían de expandir su dominio. Pero bueno, luego de esto damos un salto temporal y nos muestran cómo Wuhan, que conocía a algunos tipos del norte, ya había podido entablar un negocio con ellos. Esto debido a que al parecer el número 28 del norte era un viejo amigo suyo y por el momento no tenía mucho que hacer, por lo que le prestaría su ayuda. Por otra parte, el prota sabía que debía volverse fuerte para iniciar el ataque al sur. Aún así, en el área ya había derrotado a todos los tipos con los que podía practicar. Por suerte, existía un lugar que seguro le daría el entrenamiento que necesitaba, y no era otro que el mismísimo norte. Por esta razón, usando una especie de máscara, inició su incursión en dicha zona, creando misión principal: revisa el nivel de la preparatoria norte, recompensa una carta diamante. Y así el prota inició su nueva travesía, con el nombre de Kim Bolsa. Aunque no contaba con que los tipos del norte eran demasiado fuertes, e incluso terminaron poniéndolo contra las cuerdas. De no haber sido por su habilidad de maestro, por favor, incluso habría perdido contra tipos que ni siquiera estaban en el ranking de esa preparatoria. Eso le dejó claro que debía fortalecerse lo más pronto posible. Por suerte, completó la primera parte de la misión. La segunda se trataba de hacer famoso el nombre de Kim Bolsa en esa región, aunque eso lo dejaría para el siguiente día. Por suerte, para completar esa misión no sería necesaria la intervención del prota, ya que gracias a haber derrotado a varios tipos, rumores acerca de Kim Bolsa habían llegado hasta el número 20 de la preparatoria norte y el encargado de esa región. El prota rápidamente se dio cuenta de que la segunda parte de la misión había sido completada y la tercera apareció ante él, y era nada más y nada menos que acercarse a Yang. Sí, la chica que había conocido anteriormente. Esto desconcertó un poco al prota, ya que qué carajos tenía que ver esa chica con la región norte. Aún así, debía hacerlo. El tipo creía que esa parte de la misión era la más difícil hasta ahora, ya que luego de haber rescatado a la chica, había estado ignorando sus mensajes. Aún así, no contaba con que la chica estaba más interesada en él de lo que esperaba, y apenas le invitó a salir, de inmediato se reunieron. Sin embargo, Charin, que se encontraba por ahí, pudo ver la escena de estos dos, provocando obviamente sus celos. Esto porque al parecer se comenzaba a dar cuenta de que quizá sentía algo por el prota. Pero dejando eso de lado, Yang era más liberal de lo que esperábamos, ya que terminó llevando al prota a su casa, con la excusa de acercarse más a él, ya que sí, el prota le había dicho que quería acercarse a ella, pero lo tomó demasiado literal. Aunque al final la chica entró en pánico y terminó arrepintiéndose de llevar al chico a su casa, y en especial al prota, el cual por supuesto estaba bastante tranquilo, ya que lo único que quería era completar la misión, así que decidió entablar una pequeña plática con Yang, mientras ésta estaba encerrado en su habitación, preguntándole varias cosas para, entre comillas, acercarse a ella. Y nos revelan que en realidad el prota ya conocía a la chica desde su infancia, ya que Yang solía visitar su casa para jugar con su hermana. La chica en especial recordaba esa época con mucho aprecio, por lo que le preguntó si recordaba la vez que la había llevado a casa, mostrándonos cómo cuando esta era solo una niña e intentaba regresar a casa luego de jugar con la hermana del prota, fue atacada por un tipo en un callejón oscuro. Por suerte la policía llegó a tiempo, pero desde entonces no había querido continuar, regresando a casa sola. Fue entonces cuando el prota se ganó su corazón, ofreciéndose llevar la casa en su bicicleta. Sí, al parecer el prota no había sido un perdedor durante toda su vida. Era por eso que la chica estaba tan interesada en el corredor Kim Song-hyo, pero mientras Yang le contaba sus recuerdos, el prota se quedó dormido. La chica le dijo que era obvio que no la recordaría, ya que unos días después de eso tuvieron que mudarse. Aunque la chica no era tonta y aprovechó el momento para estar al lado del chico y acercarse a él más de la cuenta. Pero bueno, luego de esto, al despertar, el prota volvió a casa, aunque no se explicaba el por qué el perfume de Yang estaba tan impregnado en su cuerpo. Además de que la tercera parte de la misión se había completado, así que se podrán imaginar el por qué. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que la última parte de la misión se trataba de tomar el bar norte. A pesar de que la misión era bastante peligrosa, el prota no estaba dispuesto a perder la carta diamante, así que se hizo presente en el lugar. Esto claro como Kim Bolsa. Todos se burlaban de él por el solo hecho de siquiera pensar que podría
derrotarlos a todos, además de que el número 20 le dijo que le daría una última oportunidad de escapar, ya que no podría contra él. Y sí, el prota se dio cuenta de que sus estadísticas eran aterradoras, muy por encima de las suyas. Aún así, no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que de inmediato todos se abalanzaron sobre él, y luego de algunos cuantos minutos, el tipo fue derrotado. El número 20 no podía creer que una escoria como esa hubiera intentado derrotarlo. Sin embargo, cuando el tipo intentó retirar la bolsa que cubría su identidad, incremento de peso ha sido usado, cohete ha sido usado. Sí, todo había sido planeado por el prota para tomar a su jefe con la guardia baja, ya que solo necesitaba derrotar a su líder para completar la misión. Lamentablemente, cuando Kim creía que todo había terminado, el número 20 consiguió ponerse de pie nuevamente. El prota no podía creerlo, le había dado uno de sus mejores combos, pero ese monstruo había sido capaz de ponerse en pie. Eso se debía a que el tipo solía practicar judo. Y ahora sí, la verdadera batalla comenzó. Kim sabía que no podía darse el lujo de ser atrapado, ya que si lo hacía estaría acabado, por lo cual continuó conectando combos a distancia, pero al final fue atrapado y recibió uno de los mejores ataques del número 20, dejándolo prácticamente noqueado. Sin embargo, el prota no se daría por vencido y utilizó todas las cartas de nutrición que había obtenido por reclutar a Jing en él mismo, incrementando drásticamente sus estadísticas. Gracias a eso fue capaz de darle la vuelta a la situación e incluso obtuvo un nuevo arte marcial, el taekwondo antiguo, gracias al cual logró poner en jaque al número 20, ya que nunca había visto ese tipo de movimientos. Y sí, al final fue derrotado por Kim, quien no tuvo ningún tipo de piedad. La misión principal ha sido completada, has obtenido carta diamante. Por otra parte, nos revelan que el número 20 en realidad era el hermano de Yang y había aprendido a luchar luego del incidente ocurrido con su hermana. Todo esto para protegerla, además de que le guardaba un gran respeto al corredor por haber salvado a su hermana. Pero bueno, ahora sí prepárense, porque la verdadera batalla estaba por dar comienzo, ya que los protas iniciaron el ataque a la preparatoria sur. Pero para eso se dividirían en dos grupos. El Diablo Yakuza junto a varios subordinados se encargarían de una de las secciones a dominar, mientras que el prota y Haru de la otra. Los primeros en llegar al lugar fueran nuestro prota y Haru, quienes tendrían que enfrentarse a los mismos tipos de antes. Sí, precisamente con los que solo pudieron derrotar con una carta pañal, pero ahora todo sería muy distinto, ya que el corredor de ahora no era el mismo que el de hace unos días, y con una patada del taekwondo antiguo mandó volar a uno de ellos, diciéndole a Haru que él se encargaría de eso, y nos revelan el funcionamiento de la última carta diamante, la cual había subido de nivel todas y cada una de las cartas obtenidas hasta ahora, es decir, todas estaban en el rango A, incluso el taekwondo antiguo, la bestia había sido despertada. Mientras tanto, Yakuza estaba haciendo su parte, habiendo derrotado a varios de los tipos que resguardaban a otra sección, pero ahora tendría que enfrentarse contra la número 9 del sur. La misión ha empezado, aunque el diablo no solo tendría que enfrentarse a la número 9, ya que fuera de sus cálculos, en el lugar también se encontraba el número 8 del sur. Mientras tanto, en el otro enfrentamiento, el prota se deshizo de todos, usando sus cartas de boxeo mejoradas y humillando completamente al gordo que antes lo había tomado por sorpresa, y el cual se dio cuenta de que la fuerza del prota era equiparable con la del número 1 de su preparatoria. Obtuviste una carta de oro. Sin embargo, habían malas noticias, ya que cuando el corredor regresó a la base, se enteró de que Yakuza había caído e incluso había sido torturado por el número 8 del sur. Además, el resto de sus hombres tenían heridas bastante serias y nos muestran un poco del pasado del prota y Yakuza, sobre cómo cuando este era molestado, Yakuza siempre lo defendía. Era por eso que lo molestaban a él también. Antes del sistema no era nadie, pero al menos nunca estuvo solo. Y ahora, el número 8 del sur había despertado a un demonio, ya que a los oídos de Hank llegó la noticia de que su territorio estaba siendo atacado. Ya habían derrotado a varios líderes de escuadrón en el camino. Lo aterrador era que no era un escuadrón, era una sola persona. Era el corredor Kim Song-hyo, el cual estaba lleno de sed de venganza y no se detendría hasta acabar con todo. Claro, en el camino ganó más territorio del que el estratega tenía contemplado. En la base del prota, Jing le preguntó a Martin el por qué había dejado ir solo al sur a Kim, pero este le contestó que nunca había visto a su jefe tan enojado como en ese momento, y ahora en su cuerpo solo quedaba un monstruo. Y bueno, por su parte Kang tomó la decisión de enviar al número 8 de su preparatoria para detener a Kim Song-hyo, el mismo que había torturado a Yakuza y quien era un experto en tomar con la guardia baja a sus oponentes. Pero regresando con el prota, este continuó en un estado de ira, noqueando y torturando a todos los hombres de la preparatoria sur con los que se topaba. Todo ello con el objetivo de dar con el paradero del tipo que había lastimado a Yakuza, hasta que por fin dio con él, aunque no de la manera que esperaba, ya que el hijo de fruta aprovechó su ira para tomarlo con la guardia baja y conectarle varios golpes críticos. Y mientras el prota se encontraba en el suelo, el hijo de fruta comenzó a torturarlo, burlándose de la manera en la que había hecho
hecho sufrir a su amigo y diciéndole cómo Yakuza había suplicado porque lo dejara en paz. No obstante, el prota, por más daño que había estado recibiendo, no parecía haberse inmutado. Más bien, con una mirada llena de sed de sangre, le respondió que no mintiese. Yakuza jamás se inclinaría ante ningún tipo como él, y lo sabía porque él lo conocía mejor que nadie. Y mientras el tipo continuaba lanzando ráfagas de golpes al rostro de Kim, se dio cuenta de que se había metido con la persona equivocada. Por su parte, el prota activó automáticamente la carta que recién había conseguido. Berserk ha sido usado. No sentirás nada de dolor por 2 minutos. Tras activar esta carta, la venganza del prota por fin dio inicio, lanzando una ráfaga de golpes a puntos críticos en el cuerpo de su oponente. Claro, debía hacerlo rápido ya que contaba con un límite de tiempo antes de que el efecto de la carta desapareciera. Aún así, estaba sacándole el jugo a cada uno de los segundos y disfrutando como nunca aplastar a su oponente, quien ni siquiera podía hacer nada para defenderse. Hasta que la duración de Berserk se ha acabado. Como castigo te desmayarás. Eso sí, a pesar de pagar el precio, había conseguido su objetivo, darle una paliza al tipo que dañó a su mejor amigo. No obstante, las cosas acababan de complicarse, ya que Kim Sung-Hyo se acababa de colapsar en territorio enemigo, y ahora se encontraba en las manos de los hombres de Kang. O bueno, eso era lo que los hijos de fruta creían, ya que la estratega había enviado a la única persona capaz de infiltrarse en el sur y sacar al chico. Sí, Gu-Han había entrado en escena y estaba listo para enfrentarse a una horda de hombres de la preparatoria sur. Sin embargo, creyendo que estaba en una enorme desventaja, los tipos no dudaron en arremeter contra él. Aún así, por más que continuaban abalanzándose sobre él, nadie podía tocarlo. Lo malo era que estaba rodeado y sin forma de escapar. O bueno, eso hasta que a los oídos del número 7 del sur llegó la noticia de que el este estaba atacando su territorio y necesitarían algunos de sus hombres para enfrentarlo. Por lo que el tipo no tuvo más opción que regresar a la base de su territorio, donde descubrió que todo había sido un engaño. En realidad, la preparatoria este ni siquiera pensaba en iniciar un ataque. Más bien todo había sido un rumor falso, esparcido por adivinen quién. Sí, el estratega del oeste, que gracias a su plan consiguió darle una apertura a Gu-Han para que escapara y regresara a salvo a su territorio. Aún así, no sería tan sencillo, ya que a pesar de que los hombres del sur habían disminuido, el chico aún continuaba siendo perseguido por varios de ellos, y el hijo de fruta de Kang le ordenó a todos evitar a toda costa que las mayores fuerzas del oeste salieran de su territorio. Así que los tipos continuaban reuniéndose alrededor de Gu-Han, quien de hecho ya estaba bastante cansado. Aún así, no podía rendirse o no podría descubrir hasta dónde sería capaz de llegar Kim con su sueño de unificar Gambuk. Mientras tanto, en la base del oeste, todos estaban preocupados por Kim y Gu-Han, así que planeaban adentrarse en el sur para ayudar, aunque eso no sería necesario, ya que justo en ese momento, Gu-Han se hizo presente. Sí, el hijo de fruta había conseguido escapar del sur, llevando a cuestas al prota. Eso sí, el cansancio era tanto que terminó colapsando. Por su parte, Kang estaba furioso porque sus hombres hubiesen dejado escapar al prota. Aún así, planeaba atacar su preparatoria, ahora que las dos mayores fuerzas del oeste estaban fuera. Lo que no esperaba fue que justo en ese momento se enteró que esta vez, en verdad, la preparatoria este estaba atacando su territorio, aprovechando su altercado con Kim Sung-Hyo, así que no tuvo más opción que dejar su ataque para después. Mientras tanto, el prota, que ya había recobrado la conciencia, se encontraba en su habitación meditando todo lo que había ocurrido y sobre cómo ahora su batalla con el sur sería más acalorada. Y claro, no se olvidaba que le debía un enorme favor a Gu-Han. Aunque dejando eso de lado mientras el tipo dormía, algo extraño ocurrió. La nube duplicadora se invocó por sí sola, tomando la apariencia de la hermana del prota. Esto ya que debido a la mejora que habían obtenido sus cartas, ahora la nube tenía su propia conciencia. Advertencia, la nube duplicadora ha desarrollado un ego. Advertencia, la nube duplicadora ha comenzado a actuar como quiere. Por suerte, Kim justo en ese momento se despertó y de inmediato la mandó volar, creyendo que se trataba de su hermana, que según él intentaba jugarle una broma. Aunque cuando le preguntó qué carajos le ocurría y por qué estaba en su habitación, se dio cuenta de que la chica estaba actuando bastante raro. Y tras notar la marca en su cuello, por fin notó que ella no era su hermana, más bien era la nube. Aunque se preguntaba por qué estaba ahí si él no la había invocado. Aunque su sorpresa fue mayor cuando notó que la chica era capaz de comunicarse con él, así que no tuvo más opción que atarla a una silla para que su familia no notara que tenía a alguien en su habitación. Pero bueno, una vez la cosa se calmó,
bueno, el chico la liberó para que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba ocurriendo. Y tras enterarse de que ahora tenía una conciencia propia, le dijo que intentaría buscar una solución, pero que por el momento regresará al sistema y solo apareciera si él se lo pedía. No obstante, la chica se negó, ya que no tenía intención de volver a estar encerrada en el lugar oscuro al que iba cuando regresaba al sistema. Por su parte, Kim, al enterarse de esto, no tuvo más opción que llegar a un acuerdo con ella, prometiéndole que a partir de ese momento le invocaría durante 5 horas al día, para que así pudiera disfrutar un poco del mundo, incluso ofreciéndose a pasar tiempo con ella. Lo malo de eso era que ya no tenía tiempo ni siquiera para dormir. Por cierto, unos días más tarde, Yakuza volvió a la preparatoria, digamos que totalmente recuperado del daño que había sufrido días atrás. Además, parecía estar bastante interesado en la chica de la preparatoria sur. Y bueno, mientras el diablo y el prota conversaban, en el salón apareció Cherin, y de inmediato le soltó una cachetada al prota, que no entendía el porqué de eso. Aunque al parecer se debía a que los sentimientos de la chica hacia el prota habían crecido tanto, que ahora incluso tenía sueños con él, y comenzaba a darse cuenta de que en serio estaba enamorada del buen Kim Sung-hyo, el cual por cierto había estado tratando bastante bien a Go-han para agradecerle lo que hizo por él el día anterior. Por otra parte, Kang organizó una reunión con los altos mandos de su preparatoria, entre los que se encontraban el número 5, el número 4, el número 3 y también el número 2 de la preparatoria sur, y de quien se decía tenía una fuerza similar a la de Kang. La razón de dicha reunión era porque este último quería informarles que a partir de ese momento se iniciaría una batalla sin cuartel contra la preparatoria oeste. Pero regresando con el prota, mientras este regresaba a casa acompañado de Cherin, gracias a sus nuevos y entrenados reflejos, terminó salvando a esta última de ser golpeada por un balón, acción que asombró aún más a la chica, que ahora ya ni siquiera podía ocultar sus sentimientos hacia él. No obstante, cuando se armó de valor e intentó invitarlo a comer, Jan se apareció en la preparatoria del prota para acompañarlo a su casa. Y cuando notó que tenía una relación bastante estrecha con Cherin, se presentó ante esta última, diciéndole que ella tenía una relación bastante estrecha con Kim Sung-hyo, tanto que incluso dormía en su casa. Obviamente sus palabras asombraron a la chica, pero el prota rápidamente le explicó que era una confusión. Jan dormía en su casa porque era la mejor amiga de su hermana. Por su parte, Cherin quiso vengarse, diciéndole que ella tenía una relación con Kim, en la que incluso se besaban. Pero nuevamente el prota aclaró la situación, explicándole a Jan que solo se habían dado un beso indirecto. No obstante, sus palabras molestaron a Cherin, que terminó marchándose y diciéndoles que dejaría de molestarlos para que tuvieran su dichosa cita. Alto Casanova que resultó el prota, ¿no? Y bueno, tras esto nos muestran como Cherin, mientras tomaba un baño y discutía con sus amigas, por fin había admitido que tenía sentimientos hacia el prota, así que no planeaba dejarse vencer por Yang. Pero bueno, ahora sí, centrémonos en lo importante. El prota, al igual que Kang, organizó una reunión con los altos mandos de su preparatoria, entre los que estaban el número 6, el estratega, el número 5, Haru, el número 4, el número 2, el diablo, e incluso el número 3, Go-han. Y la razón por la que los había reunido todos era para darles una noticia importante. Ese mismo día se llevaría a cabo la reunión de Gambuk, la misma en la que los líderes de las preparatorias se reunían para discutir algunas cosas, y en la que la última vez había asistido solo con el número 4 y el diablo. Pero esta vez planeaba hacerlo con todos sus hombres. Por cierto, antes de dirigirse al punto de encuentro, el estratega le dijo a Kim que había una cosa que debía conseguir a toda costa en la dichosa reunión, y eso era llegar a una alianza con la preparatoria este para enfrentar a la del sur, ya que si conseguían eso, la derrota de Kang sería inminente. Tras establecer este objetivo, los 6 miembros de la preparatoria oeste se pusieron en marcha a la reunión, en la cual de hecho ya se encontraba Kang junto a sus hombres, el cual estaba furioso con Han, ya que había logrado apoderarse de gran parte de su territorio en el último ataque, en el que aprovecharon que tenía su guardia baja por tener que lidiar con el prota. Y bueno, después de que su pequeña discusión llegara a su fin, la preparatoria oeste por fin se hizo presente en el lugar, dejando asombrados tanto a Han como a Kang, ya que no eran los mismos chicos que habían aparecido en la reunión anterior. Esta vez tenían nuevos reclutas, y no tipos cualquiera.
tipos que en verdad eran fuertes. Eso sí, el ambiente del lugar era bastante tenso y parecía que esa reunión podría terminar bastante mal. Por su parte, Kang se acercó al prota para decirle que tenía agallas para presentarse en la reunión, después de lo que le hizo unos días antes. Aún así, lo mejor era dejar eso atrás y centrarse en la reunión. Y luego de chocar su mano con King, Kang puso sobre la mesa el primer tema a tratar en la reunión, iniciando desde las sombras el plan que había ideado junto a su estratega, el cual consistía en fingir crear una alianza con el este y el oeste para atacar al norte. Claro que todo eso sería una fachada para que tanto Kim como Han bajaran la guardia y justo cuando estuvieran preparándose para atacar al norte, destruirlo sin darles tiempo de reaccionar. Así que tal como lo había ideado, planteó esa idea ante el prota y Han, explicándoles que no les serviría de nada continuar luchando entre ellos, ya que eso solo permitiría que el norte continuara creciendo como una potencia imparable, que en cualquier momento los destruiría y unificaría Gambuk. Por ello, la única opción era trabajar juntos, al menos hasta que el norte fuera derrocado. Lo que no esperaba fue que cuando les preguntó a los otros líderes su opinión, el prota le soltó un rotundo no. Obviamente Kang no entendía el porqué de su negativa, pero el prota tranquilamente le reveló que su estratega horas antes le había comentado que muy seguramente él intentaría hacer lo que acababa de plantear, con el único objetivo de tomarlos con la guardia baja. Y apenas terminó de explicarle el porqué de su decisión, se dirigió hasta Han para proponerle una alianza con el objetivo de derrotar a la preparatoria sur. Obviamente todos en la sala quedaron impactados con sus palabras, incluso el mismo Han parecía sorprendido con las agallas del prota, pero como eso parecía agradarle, terminó aceptando unir sus fuerzas para destrozar al buen Kang. Este último, quien hasta ahora se había mantenido al margen escuchando todo, estaba furioso, pero les dijo que ya esperaba algo como eso, y de hecho se había preparado de antemano para ello. Segundos después, todos los hombres de la preparatoria sur se reunieron en la instalación donde tenía lugar la reunión, y los cuales de inmediato rodearon a los altos mandos de ambas preparatorias. Kang incluso había puesto en movimiento una de sus mejores cartas, sí, el número 2 de su preparatoria, y tras revelar su plan le dijo al prota que la batalla entre sus preparatorias terminaría ese mismo día, ya que tanto Han como él serían destrozados en ese momento. Aunque Han tenía algo diferente que decir, luego de mandar a volar a varios tipos, él no sería capturado por nadie. Y claro, el prota tampoco planeaba quedarse de brazos cruzados. Una misión principal ha sido creada: escapa de la conferencia de Gambuk, recompensa una carta de oro. Por lo que sí, la primera batalla del prota como aliado de Han estaba por comenzar. Por su parte, este último le explicó que la mejor forma de salir de ese lugar era dirigiendo hacia su territorio, ya que era el lugar más cercano y sus hombres estarían esperando por él. El prota tampoco sabía si podía confiar del todo en él, pero al ver el estado de la situación con sus amigos luchando por doquier, no tuvo más opción que aceptar, y apenas una brecha se abrió, consiguió salir del edificio junto a Han. Lo malo era que en la salida también nos esperaban más hombres de Kang, pero como ya sabemos, eso no era problema para Han, quien estaba en otro nivel, y en segundos se encargó de varios de ellos. Claro que Kim no se quedó atrás y al igual que él se deshizo del resto de oponentes con una velocidad increíble y usando parte del repertorio de nuevas técnicas con las que ahora contaba. Han, que observó todo, no podía creer que ese chico fuera el mismo al que había derrotado sin muchos problemas tiempo atrás. Por lo que veía, estaba seguro de que cuando su alianza terminara, Kim le daría varios problemas. Por su parte, el prota le dio la orden a todos sus hombres de no dejarse vencer y escapar por su cuenta. Si lo conseguían, se reunirían en su base. Todos parecían estar de acuerdo con la orden, aunque el estratega estaba preocupado ya que no tenía manera de defenderse. Mientras tanto, Kim inició su escape junto a Han, quien lo estaba guiando a su territorio, al igual que Haru, que gracias a su velocidad no le estaba tomando trabajo escapar. Por su parte, Guhan, junto al número 4, se estaban cuidando las espaldas hasta salir del territorio sur, y el diablo tampoco estaba teniendo muchos problemas. O bueno, eso hasta que se topó con la misma chica de la que había quedado flechado. Aunque no tuvo muchos problemas con ella, ya que en lugar de derrotarla, parecía más bien estar intentando conquistarla. Pero bueno, el prota, siendo dirigido por Han, por fin había llegado hasta su territorio, así que como era de esperarse, obtuvo la carta de oro como recompensa por completar la misión. Y no solo eso, también se reunió con Haru, que al igual que él había escapado hasta
hasta ese territorio. Aunque como siempre, no todo podía ser tan bueno, ya que los hombres de Kang habían rodeado a la estratega, quien no tenía manera de defenderse. Por suerte Kim había llegado a la solución perfecta para ello, ya que la carta que recién consiguió le permitía cambiar las estadísticas entre dos de sus hombres, así que no tuvo más opción que intercambiar las estadísticas de Guhan para dárselas a la estratega, quien gracias a ello por fin consiguió escapar de los tipos que lo rodeaban. Claro, sin entender cómo carajos era que podía moverse de esa manera. Y él no era el único, sus oponentes tampoco entendían por qué podía utilizar la misma técnica que Guhan empleaba. Aunque el prota de hecho tuvo que regresar por él, ya que el tipo se había emocionado tanto con sus habilidades que incluso quería enfrentarse a Hank, sin saber que la duración de la carta había terminado. Por cierto, al igual que estos, Yakuza no tuvo de otra que dejar su reunión con la chica de antes para otro momento, ya que sabía que debía reunirse con su escuadrón. Por cierto, Han, una vez estuvo en su territorio luego de todo lo ocurrido, decidió llamar a los altos mandos de su preparatoria, ya que debía usarlos si quería vengarse y aplastar al hijo de fruta de Kang. Y bueno, después de un rato, por fin todo el grupo de la preparatoria oeste se reunió, incluso Yakuza, que se había demorado un poco, aunque el que no tuvo la misma suerte fue el número 4, quien en el camino se había topado con el número 2 de la preparatoria sur, y quien ahora planeaba enfrentarse a toda la preparatoria oeste por sí solo. Por cierto, su nombre era Kevin. Y después de que el tipo demostrara ser una bestia, derrotando a Haru sin mayor dificultad, el prota no tuvo más opción que iniciar una batalla de tú a tú con él. Aunque a pesar de que estaba teniendo cuidado, tratando de esquivar todos sus ataques, el tipo parecía ser muy diestro en las artes marciales. Tanto que ya había conseguido conectarle varias patadas a los puntos de soporte de Kim, quien aún no sabía cómo carajos hacerle frente a ese monstruo. La diferencia de poder era tanta que a duras penas estaba siendo capaz de conectar uno que otro contragolpe, y ya había tenido que recurrir a su primera semilla de recuperación. Así que tras ello decidió calmarse un poco y pensar más detenidamente cuáles serían los próximos combos que emplearía, ya que sabía que un solo error podría salirle muy caro. Tras esto, Chico comenzó a utilizar su taekwondo antiguo, que gracias a lo difícil que era predecir sus movimientos, le permitió tomar un poco la ventaja, la cual no desperdició y utilizó para usar otra de sus mejores cartas, de hecho la misma que había usado para enfrentar al número 20 de la preparatoria norte, y la cual parecía haber dado resultado, ya que mandó a volar varios metros atrás al tipo. Aún así, no podía confiarse y decidió ponerle fin con otra de sus míticas cartas. Sí, la del cohete, aunque juntándola con el aumento de peso para crear un combo letal. Lo que no esperaba era que el número 2 consiguió evitarlo sacrificando su brazo para evitar daños serios, oportunidad que no desperdició para usar su brazo restante y sus piernas para conectarle varios golpes a Kim, quien al verse acorralado tuvo que recurrir a su última semilla de recuperación. Por su parte, el tipo no quiso continuar con el enfrentamiento y más bien se comunicó con Kang para comentarle que tenía frente a él a Kim, así que le preguntó qué debía hacer. Obviamente Kang quería que lo destrozara, mientras que el prota aún guardaba una carta ganadora, sí, la del modo Berserk, aunque no fue necesario que recurriera a ella, ya que Kang recibió la noticia de que los altos mandos de la preparatoria este estaban atacando su territorio como venganza por lo de la reunión, así que no tuvo más opción que pedirle a su mejor hombre que regresara, ya que necesitaría toda la ayuda posible para enfrentar esa amenaza. Por lo que sí, la batalla entre Kim y el número 2 tuvo que suspenderse. Mientras tanto, una vez el prota regresó a casa y se recuperó un poco, llegó a la conclusión de que debía fortalecerse mucho más, ya que si el número 2 de la preparatoria sur le había dado tantos problemas, estaba seguro de que un líder de región lo destrozaría. Por cierto, mientras analizaba esto, el sistema le otorgó una nueva misión de nutrición para que se encargara de fortalecer a dos de sus hombres, Haru y el Diablo. La misión de nutrición ha comenzado, aunque según el mensaje de la misión, el prota debía hacer que ambos despertaran su potencial dormido, tal como hace tiempo lo había hecho el número 4 de su preparatoria.
Lo malo era que él no sabía muy bien cómo hacer que eso pasara, y aunque se lo preguntó a la nube, ella tampoco tenía ni idea de eso. Por otra parte, el prota continuó asistiendo a clases con normalidad, donde por cierto Jaerin ahora trataba de encontrar la manera de confesarle sus sentimientos, aunque aún no estaba segura de cómo hacerlo, mientras que Kim, que aún no sabía nada de ello, se acercaba a ella con bastante familiaridad, y esta última se aprovechó de la situación para pedirle un masaje en sus piernas, en una escena bastante provocadora, aunque lamentablemente fueron interrumpidos por su profesor. Pero ahora sí, centrémonos en lo importante. El estratega del grupo organizó una reunión para comentarles a todos que según sus informantes, Kang había dividido sus fuerzas en dos para defender los dos frentes de su territorio, tanto de Kim como de Hang. Así que esa era la oportunidad perfecta para iniciar un ataque directo y destruir a la preparatoria sur. Claro que aún debían afinar unos cuantos detalles antes de eso. Horas más tarde, algunos hombres de la preparatoria sur se reunieron con el prota de manera pacífica para comentarle que ahora querían pertenecer a sus filas, ya que no les gustaba la manera en la que Kang los trataba. Aunque claro, todo esto era una mentira para tomar con la guardia baja al chico, y de hecho habían sido enviados por el mismo Kang, pero su plan no funcionó, ya que el prota sabían que intentarían algo como eso, y junto a sus hombres, no les tomó trabajo deshacerse de ellos. De hecho, más bien les sirvió como un entrenamiento para así conseguir algunas cartas extra. Y mientras los enfrentaban, el prota intentaba hacer que sus hombres despertaran, aunque lamentablemente no lo consiguió. Por otra parte, las cosas estaban por complicarse, ya que la estratega de la preparatoria sur había descubierto que el prota tenía una hermana, así que planeaba atacarlo por esa ruta. Pero este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota se vio obligado a enfrentarse a gran parte de la preparatoria sur para salvar a su hermana, además de que la batalla entre la alianza de Kim y Han contra Kang da inicio, y el prota se vio obligado a por fin enfrentarse a una batalla directa contra uno de los líderes,